Si bien es cierto, este tema es un tema muy amplio, es muy extenso, quizás algunos de ustedes ya lo ha venido estudiando o ha tenido la oportunidad de llevar algún curso o alguna capacitación con respecto a estos sistemas de reforzamiento, sabrán que abarcar todo ello en una hora, pues sería, bueno, en una hora o un poco más sería totalmente imposible. Sin embargo, he tratado de juntar los puntos más importantes y sobre todo darle un enfoque más práctico, al menos en este tiempo que vamos a tener, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es en sí este sistema de reforzamiento, el por qué reforzar, el cuándo reforzarlo, y voy a presentar mediante una hoja de cálculo elaborada en la herramienta de MATCAD, cuál es el procedimiento o cuál sería la ruta correcta de poder partir desde que un elemento necesita ser reforzado hasta que se le da justamente ese reforzamiento. Y vamos a ver en conjunto cuál es el incremento o cuáles son los beneficios que trae justamente el usar esta técnica de reforzamiento como es la fibra de carbono. Para ello justamente también he elaborado, mi persona ha elaborado una guía de diseño, es así como yo le suelo llamar, que es digamos, sacando las partes más importantes de las normativas que rigen, digamos, el diseño con estos elementos de fibra de carbono. Sí, pero eso, bueno, vamos a ir hablando un poco más adelante. Si ustedes se dan cuenta, el esquema que tengo en mi ventana, bueno, en la pantalla que ustedes están pudiendo ver, aparte del título, quiero rescatar algunas cositas, porque es prácticamente de lo que vamos a hablar en este tiempo, ¿no? Si bien es cierto, vamos a comenzar un poco a hablar acerca de estos temas, quiero enfocarme en el tema, voy a apoyar un poco con el tema del... no sé si acá lo tendré, pero bueno, ya bueno. Quiero hablar un poco acerca del tema del reforzamiento. Muchos de nosotros hemos estado acostumbrados desde la universidad, bueno, ahora que ya estamos trabajando y mucho en esos campos, siempre hemos estado ligados al tema del diseño, ya sea para pasado, sea un diseño sísmico, ya sea para sistemas en concreto armado o para sistemas en lo que es acero estructural o lo que es la albañería confinada, ¿no? Siempre hemos estado ligados, nos han enseñado a cuáles son los procesos correctos para hacer un adecuado diseño según las normativas de nuestro país y, por qué no, normativas internacionales, como es el caso de la ACI. Pero muy poco a veces nos han explicado el tema del reforzamiento, ¿no? Porque hablar de diseño es una cosa y hablar de reforzamiento es otra cosa, ¿no? Si bien es cierto, hablar de diseño es como decimos, vamos a crear algo nuevo, vamos a proponer algo nuevo y en base a un plano de arquitectura, pues le damos, como se dice, le damos vida o creamos el esqueleto de esas estructuras que luego van a ser plasmadas, obviamente, en una memoria de cálculo y por último en un plano para que luego sea construido, ¿no? ¿Qué pasa en el tema del reforzamiento? ¿Cuál es la diferencia, mejor dicho, entre el tema del diseño y el tema del reforzamiento, ¿no? Para los que quizás no están todavía muy metidos en ese tema y les ha llamado la atención el ver cómo se puede reforzar algo, pues le vamos a comentar así, a grosso modo, qué tiene que ver el tema de reforzamiento justamente en este webinar. El tema de reforzamiento es tratar de darle o de recuperar la capacidad que pudo haber perdido una estructura ante un evento cualquiera, ¿no? En este caso, nuestro país obviamente el evento que más nos ha tocado sufrir, por decir así, es el tema del sismo, ¿no? Hace poco acaba de correr uno, entonces sabemos de que nuestro país obviamente pasa por esos efectos, entonces estamos nosotros en la obligación, entonces, de proponer estructuras que tengan la capacidad de poder disipar la energía gradualmente y así, digamos, el daño sea controlado, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas estructuras que de alguna manera, digamos, no cumplieron las normativas o son estructuras que fueron diseñadas con normativas muy antiguas o, por decirlo así, estructuras, digamos, que no fueron, que no tuvieron un control adecuado en su proceso constructivo y por lo tanto, pues, sufrieron ciertas fallas, ¿no? En ese caso, lo que a veces uno siempre propone o lo que siempre digamos, lo que se espera es tratar de ver la manera si es posible recuperar la capacidad que tenía en un inicio. Entonces, más o menos por esa ruta están haciendo el tema del reforzamiento. Sí, hablar de reforzamiento obviamente es muy amplio. Uno puede usar muchas técnicas de reforzamiento, hay normativas internacionales que nos hablan acerca de se puede reforzar a través de la aplicación de disipadores de energía, a través digamos, otras herramientas que, digamos, de alguna manera te pueden alterar
la arquitectura que ya en un inicio fue establecida, ¿no? Se puede hacer encamisados en columna, digamos, podemos agrandar el peralte de una viga con el fin de poder recuperar o mejorar la capacidad que tiene, o que tenía, mejor dicho, este elemento cuando fue diseñada antes de ser fallada, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos el tema, o, bueno, o por qué he propuesto, mejor dicho, el tema de la fibra de carbono? Este elemento en sí tiene los beneficios de que no te altera mucho la configuración externa, o sea, no te altera mucho la arquitectura que en un inicio fue planteado, ¿no? Es por eso que he querido trabajar, o he querido mostrar justamente cuál es el procedimiento para hacerlo en el caso de una viga y sometida a flexión, porque obviamente cuando ya te voy a mostrar más adelante, cuando hablemos de fibra de carbono, no solamente es para el campo de la flexión, también puede ser para cortante, en el caso de una viga, y no solamente puede ser para una viga, se puede aplicar en una columna, se puede aplicar en una losa, se puede aplicar en un muro de corte. Entonces tiene varias aplicaciones y también tiene varias, digamos, formas de cómo trabajarlas, ¿no? Si tú ves el esquema en esta presentación, pues claramente tengo un modelo matemático, de la cual obviamente tuvo que haber sido, digamos, tratar de representar lo que era una estructura real en sí. Luego fue analizada, fue verificada, para que obviamente luego se concluyó de que esta estructura tenía cierto daño en algunos de sus elementos, como yo lo voy a mostrar más adelante, ¿no? Entonces, digamos, la ruta, acá hay un resumen, mejor dicho, de lo que se ha hecho y y de lo que se va a mostrar justamente en esta presentación, ¿ok? Vamos a continuar. Entonces, quiero mencionarles un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy, para darles una ruta, para que tengamos un orden y así no nos, digamos, no nos terminemos por perder en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un resumen breve de lo que es el sistema de FRP en sí. No voy a meterme mucho en el tema de la parte química y esas composiciones, porque no es el fin en sí. Yo quiero mostrarles en sí cuál es el procedimiento, digamos, matemático de cómo llegar desde una viga que no está reforzada y cómo llegar hacia una viga reforzada y cómo obtener justamente la cantidad de fibra que se le puede aplicar, y van a ver ustedes cómo mejora la resistencia. Entonces, el concepto en sí lo voy a mencionar, pero no vamos a profundizar tanto, porque obviamente pues el tiempo no nos va a dar, ¿no? Vamos a hablar acerca de los criterios de diseño también, cuáles son estos criterios que se requieren, que están en las normativas, que ya les voy a mostrar, que se exige para que estos sistemas cumplan la función para la cual va a ser aplicada, ¿no? Vamos a hablar acerca del diseño en flexión. Acá se puede hablar mucho, se puede hablar acerca del diseño en cortante, en flexión compresión, como ya les he mencionado, pero voy a solamente a centrarme en la parte de flexión, porque vamos a trabajar el día de hoy con vigas de concreto armado, ¿no? Vamos a hablar también acerca de las verificaciones del servicio, porque si bien es cierto, eso también está en la en la normativa, y también tengo un extracto en la guía que les voy a mostrar más adelante. Hay fórmulas que te menciona esta normativa internacional, porque no solamente tengo que llegar a encontrar el área de fibra que le voy a aplicar a mi sistema que ha sido dañado para mejorar su capacidad, sino también tengo que verificar los estados de servicio, para que justamente estos sistemas no se desprendan bajo cargas de gravedad, ¿no? Entonces, este sistema de FRP, yo sé que muchos de ustedes lo pueden encontrar en una literatura, en un paper, se habla bastante acerca de eso, pero digamos que el sistema FRP viene justamente de esas palabras de polímero reforzado con fibra, ¿no? Tiene esta nomenclatura en inglés. Entonces, una de las, digamos, conceptos que yo pude encontrar que no era tan complejo, que es que lo que ustedes pueden ver justamente en mi pantalla, es un sistema compuesto por fibras altamente resistentes embebidas en una matriz epóxica, como ustedes pueden ver justamente en esta imagen que está acá. Ahora, estos sistemas obviamente tienen una división química, tienen un comportamiento, también tienen un modelo matemático, así como lo tiene el acero de refuerzo, así como lo tiene el concreto, que estamos acostumbrados justamente a trabajar con esos modelos desde la universidad. Si recordamos el concreto, pues el modelo más práctico, por decirlo así, para el tema del diseño, usamos el modelo elastoplástico, y para el concreto, pues obviamente puede ser el modelo no confinado o el modelo confinado, dependiendo de los casos en los cuales uno se pueda encontrar, ¿no? Estos sistemas de FRP, que son polímeros reforzados con fibra, están embebidas a través de una matriz epóxica. También tiene un modelo matemático que es, digamos, tiene un comportamiento totalmente lineal. Lo positivo o lo llamativo de estos sistemas es que, digamos, tienen una gran capacidad de deformarse, mucho más grande en comparación a lo que lo tiene justamente el acero de refuerzo, ¿no? Digamos, tiene una alta capacidad de poder deformarse. Sin embargo,
a diferencia del acero de refuerzo, es que el acero se va deformando, pero va ganando ductilidad a medida que se va deformando, ¿no? Hay modelos que lo pueden plasmar tranquilamente. El FRP no tiene un comportamiento similar, digamos, al acero de refuerzo, pero sí tiene la capacidad de poder deformarse o, digamos, alcanzar deformaciones mucho mayores a la del acero de refuerzo. Sin embargo, el FRP no avisa cuando va o cuando ya está alcanzando sus esfuerzos últimos, en comparación como sí lo hace el acero de refuerzo, porque empieza, digamos, a tener una deformación excesiva sin agrandamiento de la fuerza, y entonces alcanza una cierta ductilidad, que es lo que justamente se busca en los sistemas, digamos, que van a tener un compromiso sísmico, por llamarlo así, ¿no? Pero el FRP, lo positivo que da, ¿me entiendes? Es que esa deformación es tan inmensa que, ¿me entiendes? En conjunto, cuando se le aplica justamente al sistema de concreto armado, opto por un comportamiento adecuado, mejorando la resistencia, y ya le voy a mostrar más adelante que también toca temas de ductilidad, porque a veces se cree mucho o se cuestiona mucho justamente la fibra de carbono, porque se piensa, y ese es un error, digamos, muy común, y es normal porque a veces no se conoce mucho de esto, que te quita ductilidad. En parte tiene razón, pero hay que saber por qué te quita ductilidad, y eso lo voy a mostrar justamente también más adelante con algunos ejemplos hechos en Matcar, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de estos sistemas? Bueno, vamos a hablar también un poco acerca de eso en la forma de aplicarlo en sí, pero este es un esquema que a mí me agrada bastante. Es, obviamente, como usted puede ver, hay un sustrato de concreto que está ahí claramente. Entonces, estas fibras no es solamente son unas láminas o digamos, tan simple como uno puede pensar, ¿no? Que son unas tiras, que los veo ahí, que se las colocan y ya, ¿no? No. Obviamente, el proceso constructivo o el proceso de aplicación de esto conlleva tener una alta mano especializada, y tiene un proceso de colocación, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a hablar acerca del proceso constructivo porque no es el fin de esta presentación, pero sí les quiero mencionar, digamos, a través de esta imagen, que pasa por procesos, ¿no? Obviamente se le coloca por encima del sustrato de concreto una primera capa, una pasta, luego una capa de resina saturante, el tejido en sí de la fibra, una segunda capa saturante, y luego un acabado para que justamente esas láminas de fibra de carbón aplicado, ya sea en una viga o en una columna o en una placa, no se ve o, digamos, no quede, digamos, a la vista de los usuarios, porque obviamente generaría cierta preocupación, cierto temor, y eso tampoco es lo que no es lo que se quiere en sí, ¿no? Pero hacer esto requiere una mano especializada. Es por ello que cuando alguien trabaja con estos sistemas, ¿me entiendes? Más allá, digamos, del tema conceptual o del tema numérico, cuando se trabaja con esto para el tema aplicativo ya en sí, digamos, insertarlo en una estructura que está dañada y que se requiere reforzamiento, obviamente se requiere de mano especializada. No es cualquier mano, no es cualquier persona o cualquier equipo, ¿me entiendes? Que tiene que tener, digamos, el derecho de aplicar estos sistemas, ¿no? Hay una gran preparación, mano capacitada, que en conjunto de un gran equipo, obviamente, aplican estos sistemas, porque lo que se evita, y eso es importante, es que se desprenda. Justamente porque a veces los errores que ocurren con estos sistemas es que uno puede tener un gran diseño, digamos, un gran sustento teórico, una gran presentación, unos excelentes planos, pero el proceso de aplicarlo, si no pasa por una capa, luego una resina, luego un tejido de fibra, pues puede ser que se desprenda, y se puede desprender incluso sin haber pasado un evento sísmico, ¿no? Entonces, es más o menos, este es el componente en general de los que les quería yo mostrar, ¿no? ¿Cuándo lo usamos? Muchos se preguntarán, ¿no? Si este profesor o si ingeniero, usted lo ha mencionado, yo tuve, digamos, nociones, lo escuché por ahí en un evento, en una información, en una capacitación, pero siempre queda la duda, ¿no? ¿Por qué cuándo vamos a usar estos sistemas en comparación a otros sistemas, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, yo puedo usar, digamos, un ensanche en viga, y yo mejor, digamos, agrande el paral de la viga en vez de la fibra de carbono, o yo puedo usar quizás unos disipadores para mejorar el comportamiento global de una estructura y recuperar o tratar de recuperar la capacidad que perdió en un evento sísmico, ¿no? ¿Cuándo usamos estos sistemas de FRP? Por ejemplo, a través de los cambios de uso. Si alguna vez, digamos, has tenido la oportunidad de ser parte de un trabajo, o has visto o te lo han mencionado, muchas veces hay estructuras que, digamos, han sido diseñadas para un fin. Pasa el tiempo, digamos que fueron abandonadas, o se les quiere dar un cambio de uso, ¿no? Por ejemplo, por hacer,
ejemplos prácticos, fue una estructura que en un momento, digamos, fue desarrollado para, o fue diseñado para hacer oficinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ya sabemos es, a través de los diseños, entendemos que obviamente hay procedimientos para poder analizar, verificar y diseñar una estructura destinada a la categoría de oficinas. Tenemos justamente la norma 030 donde nos dan los parámetros sísmicos que tenemos que tener en cuenta para lograr justamente ese objetivo en temas de análisis, ¿no? Entonces, cuando se le da un cambio de uso, supongamos que tenemos unas oficinas, pasan los tiempos, pasan años y se le quiere un cambio de uso, ¿no? Ya no quiero que sea oficinas, ahora quiero que sea, no sé, quizás almacenes o quizás, exagerando, ¿no? Un colegio o parte de un colegio o parte de una universidad. Entonces, sabemos, ¿me entiendes? Que no se le puede, ¿me entiendes? Solamente dar el cambio del nombre, entre comillas, y seguir usándolo con nuevas cargas o con nuevo peso. Entonces, obviamente, el cambio de uso te obliga primero a verificar si la estructura que estaba destinada en un inicio para oficina será capaz de soportar nuevas cargas, ¿me entiendes? Para ser destinada a una nueva función, como por ejemplo, digamos, un caso exagerado, un colegio o una universidad, ¿no? Entonces, no se puede, ¿me entiendes? Simplemente pasar por alto el que es el que fue buena diseñada, el que fue bien construida, ¿me entiendes? Entonces hay que verificar las cosas. Entonces, para ello, justamente, una de las formas en que se le puede justamente dar, digamos, una aplicación a la fibra de carbono es justamente a través de este sistema. O sea, que hay un cambio de uso. Al haber un cambio de uso, te obliga, ¿me entiendes?, a verificar las vigas, por ejemplo. ¿Sus aceros fueron correctos? O sea, para lo que es oficina, quizás sí, pero ¿será lo correcto ahora si forma parte de una universidad o de un colegio? Sabemos que no, que obviamente van a haber mayores cargas, mayores esfuerzos, por lo tanto, ¿me entiendes? Lo que quizás sí funciona para una oficina no necesariamente funcionaría para una estructura, ya sea para un colegio o para una universidad. Entonces, ese cambio de uso te obliga, ¿me entiendes?, a quizás tener que mejorar la capacidad, tener que mejorar la resistencia, tener que reforzarla por ello, y se le puede dar justamente el uso de la fibra de carbono, como vamos a ver justamente el día de hoy en un pequeño ejemplo ensargado en MATCAR, ¿no? Otro de los, digamos, de cuándo se usaría estos sistemas es a través de los errores de diseño o de construcción, ¿no? Aquellos que hayan tenido la oportunidad de trabajar en proyectos o de revisar o ser parte de un equipo que revisa expedientes técnicos de ciertos proyectos que se han desarrollado, no sé, en la parte interna del país o en otros lados, te das cuenta que muchas veces, lamentablemente, pues forman parte de lo que a veces vivimos, encontramos errores en el diseño, ¿no? Nos ha pasado, a mí particularmente me ha pasado, o sea, uno encuentra errores en el diseño de un cierto expediente técnico donde se dan cuenta que no ha sido diseñado de la manera correcta. O sea, hay errores, digamos, quizás en el tema del diseño por flexión, quizás no eran los aceros longitudinales correctos, quizás le faltaba o quizás estaba sobreforzado, errores, digamos, en el tema de cortantes, o sea, encontramos errores. Entonces, cuando uno encuentra errores y cuando la estructura ya está diseñada, lamentablemente, porque cuando todavía no está diseñada, pues, o cuando todavía no está construida, mejor dicho, se puede corregir esos errores. Pero ¿qué pasa cuando ya ha sido construida, o menos una parte de ella, o una primera etapa, ¿me entiendes? Y se encuentran errores en el diseño que no fueron, ¿me entiendes?, previstas en un, en un inicio. ¿Qué se hace ahí? Lo eliminamos todo, lo tumbamos todo, no necesariamente, ¿no? Entonces uno trata de buscar soluciones y una de las maneras, porque no es la única, obviamente, es a través de la aplicación de estos sistemas que vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de corregir esos errores, ¿me entiendes? Encontramos una viga en un pabellón que estaba construido en un primer nivel, por ejemplo, que no, bueno, el expediente técnico decía tanto de acero y nos damos cuenta que en el campo, que en el proceso fue construido de una manera distinta, se le bajó a cero o se le subió a cero, entonces hay que mejorar, hay que mejorar. Entonces no voy a ir demoliendo, raspando el acero, quitando, aunque también podría ser, pero obviamente genera mucho ruido, es muy tosco, por decirlo así. Entonces una de las maneras, digo, no es la definitiva, una de las maneras es tal vez aplicar estos sistemas que te pueden mejorar la capacidad, la resistencia que se debió haber tenido en un inicio, pero por estos errores se perdieron en el camino, ¿no? Problemas de degradación, fisuras excesivas o con temas también de flechas o de sobrecarga que no fueron previstas, también se puede aplicar el tema de la fibra de carbono. Los cambios de código, como ya lo mencioné anteriormente, una edificación que fue diseñada con cierto código en los años 90 o no sé, por ahí, ¿me entiendes? Y que ahora se le quiere dar un uso, pero obviamente hay que verificar
sea, se le quiere mantener el uso para que fue diseñado en esos tiempos, pero ahora se le quiere, obviamente, se le tiene que verificar con los códigos actuales y nos damos cuenta que obviamente pues no va a pasar, ¿no? Obviamente esa edificación en los años 90 fácilmente cumplía con las normativas de ese año, pero en este año, actualmente en el 2022, pues la norma ha evolucionado, ha mejorado y hay nuevos puntos, entonces se le tiene que pasar por un proceso de verificación y nos damos cuenta que no, pues no, lamentablemente no está cumpliendo los códigos actuales. ¿Qué hacemos? Ya está construida, no la vamos a demoler, hay que verificar en qué puntos lo podemos mejorar y justamente la aplicación de la fibra de carbono puede llegar a ser una excelente solución ante esos problemas que pueden haber, ¿no? El control de fecha también es una, digamos, de los campos en los cuales se le puede dar uso justamente a estos sistemas de FRP. El aumento de la capacidad para soportar, digamos, presiones en tuberías, silos y tanques. Profesor, tuberías, tanques, silos, no solamente son en edificaciones, como hemos estado hablando, no. La fibra de carbono va un poco más allá, tiene aplicaciones incluso en puentes, incluso en silos y en tanques, digamos, porque digamos, tiene, digamos, esa facilidad de poder ser moldeable, como usted puede ver justamente en las gráficas del lado derecho de la pantalla, que estos tejidos, como uno puede pensar que parecen, son moldeables justamente a la forma de la estructura, ¿no? A la forma de la estructura, a la forma del elemento, ya sea para una columna cuadrada, circular, rectangular, para una viga también. Entonces tiene un fácil, digamos, adherencia cuando está trabajada correctamente, lo que le da la posibilidad de ser aplicada no solamente a temas de edificaciones, sino también a temas de lo que son tanques, silos y tuberías, porque soportan una gran presión, entonces a veces se dañan o pueden estar propensos a dañar, entonces hay que mejorar esa resistencia, esa capacidad, y también la normativa internacional habla acerca de esos procesos, ¿no? El control de frización, como ya lo mencioné, algo parecido al control de flecha. El refuerzo de cargas explosivas de impacto también es una de las aplicaciones en la cual se le puede dar uso justamente a eso. Y el refuerzo de perímetros de corte de mismos estructurales, ¿no? Si bien es cierto, este último punto no es lo que vamos a ver el día de hoy, no vamos a tocar cortante, pero también tiene una aplicación en el tema de refuerzo por cortante en vigas, al igual que el tema de flexión, ¿no? ¿Para qué lo usamos, muchachos? ¿Para qué lo usamos? Bueno, ya les he mencionado grandemente, a través puede ser para refuerzo a flexión, ya, lo vamos a hacer el día de hoy, puede ser a refuerzo de cortante, no lo vamos a ver, pero lo puedo mencionar un poco en la normativa, refuerzo a tracción, confinamiento, que tiene que ver mucho con el tema de las columnas. Obviamente, esta fibra de carbono, cuando se quiere aplicar a un elemento sometido a flexo o compresión, como es el caso de una columna, mejora mucho el confinamiento porque la forma de adherirse a la columna es parecida a la como tú colocas estribos, ¿no? Sabemos que vamos colocando estribos alrededor, digamos, del núcleo del concreto, estribos, entonces a veces se pueden detectar fallas o, digamos, o carencia de, digamos, de esos estribos o, digamos, excesivas separaciones en los puntos en la cual debería estar bien confinado y digamos, estas fibras pues pueden, digamos, darle, ¿me entiendes?, el soporte que debió haber tenido en un inicio, ¿no? La norma también habla acerca de eso, lo voy a aplicar, vamos a pasar un poco por ahí, pero no vamos a tocar ese tema en sí porque no forma parte de este webinar, ¿no? Entonces, continuemos, ¿no? ¿Dónde se consigue? Obviamente acá yo no hago, digamos, propaganda a ninguna empresa, porque yo no trabajo para ninguna empresa que se dedica a la fabricación de estos sistemas, pero obviamente, pues, digamos, hay proveedores acá dentro del país, creo que no es novedad, ya muchos de ustedes tendrán nombres en la cabeza, que obviamente se encargan de la distribución y te entregan justamente una información técnica que es valiosísima, porque obviamente estos fabricantes, estas empresas se encargan de lleno justamente en el tema de la fabricación, de los análisis, de los diseños de estos sistemas de FRP, y hay propiedades que son muy importantes de tomar en cuenta, que justamente viene en su guía cuando se pide cierta cantidad de fibra de carbono después de un diseño, cuando ya uno ya verificó y sabe cuánto va a necesitar, ¿me entiendes? Porque tiene obviamente un control de lo que es los costos, los metrajes, entonces sabe cuánto va a necesitar, se contrata con los múltiples proveedores que pueden haber acá dentro del país, y ellos te entregan el producto y aparte te entregan una ficha técnica, que es justamente donde están los datos que vamos a ver el día de hoy, porque son datos importantes como los esfuerzos últimos, la densidad, digamos, el espesor de la capa o los posibles anchos de estas fibras para que se adecúen, ¿me entiendes?, al ancho de tu viga
o al ancho de una columna. Entonces, más o menos por ahí te da, ¿me entiendes? Esas, digamos, fichas técnicas que son utilizadas para los estructurales o para los que se encargan de hacer el diseño de estos sistemas, ¿no? Y poder darle una solución, bueno, a un sistema que ha sido dañado, ¿no? Aplicaciones típicas en edificaciones, ya no es, ya, digamos, no es, digamos, algo tan novedoso. Esta gráfica creo que lo dice mucho, quizás más de uno lo ha podido ver, ¿me entiendes? Es la forma como se le aplican. Si tú te das cuenta, en el tema de las columnas, como puedes ver, trata de tomar la forma de los estribos, se puede aplicar también en vigas del techo, como pueden ver, tenemos tiras, tenemos tiras que van alrededor, esa tira longitudinal que es justamente aporta el tema de la flexión, como lo vamos a ver el día de hoy, esas tiras que hacen forma de estribos, que justamente tienen que ver con el tema de la cortante, ¿no? Para muros de concreto armado también tienen esa forma, pueden ser de manera vertical y horizontal, dependiendo de la necesidad, ¿no? Quizás puede ser una necesidad por cortante, una necesidad por flexocompresión, tienen, digamos, esa habilidad o esa facilidad, ¿no? En el tema de la losa de techo también es aplicable, justamente en el tema se puede aplicar a losas aligeradas para mejorar la capacidad de fricción de las viguetas o losas macizas también, ¿no? Incluso también hay, digamos, aplicaciones en muros de albañilería, aunque yo de manera personal no lo he visto tan a profundo, pero sí tengo entendido de que según la normativa te dan algunas indicaciones, ¿no? Instalaciones industriales, servicios y vialidad también tienen una gran aplicación, como van a ver en estas imágenes. Si pueden ver acá justamente está siendo aplicada a una losa prácticamente, mejorando la capacidad de presión en ambas direcciones. También puede ser aplicadas a temas de servicios industriales, como pueden acá en las imágenes, ¿no? Entonces, les he querido mencionar esto rápidamente para que tengamos una idea en digamos, en este tiempo que vamos a estar juntos para poder mostrarles no solamente la parte teórica, ¿no? Porque la parte teórica, digamos, es más amplia, es más grande, pero si solamente me centro ahí, no voy a poder mostrarles la parte práctica, que justamente sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo aplico? ¿Y cómo lo veo? O sea, ¿cómo llego de un punto hacia el otro punto? ¿Y cómo sé que voy a aplicar esto y lo otro y lo otro? ¿Y qué normativa, cómo junto la normativa para poder llegar a una solución, ¿no? ¿Lo puedo hacer en Excel? Sí. ¿Lo puedo hacer en MATCAD? También, pero en este momento vamos a utilizar la herramienta de MATCAD, ¿no? Antes de ello, yo les he hablado de una normativa. Les he mencionado justamente que existe una normativa internacional que está exclusivamente diseñada, por decirlo así, para hablarte de estos sistemas de FRP, ¿no? Es el ACI 440-2R bueno, en su última versión, que es la del 2017, ¿no? Hasta ahora creo que no hay una, digamos, o no ha habido, mejor dicho, una actualización hasta la del 2022. La 17 fue la última, si no me equivoco, porque anteriormente estaba la del 2008, si no me equivoco, no sé, espero no estar equivocándome con ello, pero la del 17 está dando justamente las mejoras, porque esta normativa inserta ya lo que son los temas de aplicaciones para mejorar el tema del sismo, en estructuras como vigas, como columnas y como placas, ¿no? Cosas que la normativa o la versión anterior a la 17 carecía un poco acerca de eso, ¿no? Si bien es cierto, esta es la única normativa aquí en Latinoamérica, bueno, porque existen normativas europeas que también hablan acerca de lo que es el ASI 440, que hablan acerca en sí de la fibra de carbono, pero vamos a trabajar con Latinoamérica porque obviamente el ASI pues es la normativa que, digamos, a nivel de Latinoamérica es la que más rige, ¿no? Obvio. Ahora, la norma no es tan extensa, si ustedes se dan cuenta, tiene solamente 117 páginas en comparación con el ASI del 318, que obviamente que es más extensa. Y está dividida en capítulos que, bueno, no vamos a navegar entonces ya, pero sí me quiero centrar sobre todo en estos capítulos que son el capítulo número 10 y el capítulo número 11, ¿no? El capítulo número 10, si ustedes se dan cuenta ahí claramente, no hay que tampoco, digamos, ser tan conocedores del inglés, pero creo que es entendible, ¿no? Tiene que ver con la parte de aflexión, ¿no? Tiene que ver con los requisitos, lo que se necesita, lo que se le pide y el proceso o la receta, como se dice, para poder hacer un adecuado diseño de aflexión con el uso justamente de la fibra de carbono. Si bajamos un poquito más la vista, nos damos cuenta que en el capítulo número 11, automáticamente, inmediatamente, perdón, se toca el tema del cortante. Entonces, capítulo 10 y capítulo número 11 son, digamos, los primeros capítulos que te van a introducir al tema de la fricción y la cortante, al menos en elementos viva. Más adelante, cuando tú ya navegas en el capítulo 2, el capítulo 13 ya toca la parte de descarga axial, un esfuerzo combinado de momentos, eso ya entra el mundo de las columnas, ¿no? Si seguimos bajando al capítulo número 13, ya toca la parte sísmica,
porque obviamente, así como cuando nosotros aprendemos a diseñar una viga, con las normas 060, pues usamos a veces el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, porque nos hablan de aspectos generales para el diseño de una viga flexión, acortante y a torsión y las cargas, todo lo demás, ¿no? La parte sísmica, ¿dónde la vemos? En el capítulo 21, ¿no? O sea, nos saltamos unos capítulos más arriba y llegamos al 21, y en el 21 te dan el complemento de lo que tú ya has aprendido en los capítulos 8, 9, 10 y 11. Ya tienes tus conceptos básicos de lo que es un diseño a viga por flexión, por cordón y por torsión, pues ahora le agregamos lo que se conoce como las disposiciones sísmicas. Entonces, algo similar hace esta norma, ¿no? O sea, arranca con el capítulo 10 y 11, te da los conceptos principales para que tú puedas diseñar a flexión ya cortante en el caso de una viga de concreto armado, y en el capítulo 13 te da digamos, las disposiciones sísmicas, por decirlo así, o digamos, pautas adicionales para que tengas en cuenta qué sucede cuando entran a tallar los temas de sismo, porque también hay temas de rotulación, hay que hacer un control de rótulas plásticas, hay que se van formando y cómo la fibra puede mejorar. Entonces hay ecuaciones adicionales que se insertan a las ecuaciones que ya fueron propuestas en el 10 y en el 11, que vamos a ver el día de hoy a través de un hoja de MATCAD. Se le da pues una, digamos, como que se le agrega algo más, y se tiene cuidado para no, digamos, para cumplir con esas disposiciones como se puede esperar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tocar el capítulo número 10. Si tú te das cuenta, esta norma, obviamente no hay, por más que tú la busques en internet, no hay una traducción en español, porque más de uno de nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho cuando, digamos, no nos sentíamos tan seguros, o no teníamos, digamos, la capacidad tan profunda de poder leer una normativa que estaba completamente en inglés. Pues lo que hacíamos era buscar o rezar, como se dice, para ver si es que había una traducción en español, porque queríamos aprender. Entonces, lamentablemente, esta norma no tiene una traducción en español, por más que yo la he buscado, no la he encontrado. Bueno, hay algunos artículos, papers que por ahí te pueden hacer extractos en español, pero bueno, lamentablemente no hay una traducción en español. Por lo tanto, pues uno tiene que aprenderlo a lo crudo, como se dice, ¿no? Felizmente, llegó la pandemia. Bueno, perdón, felizmente no, bueno, pero lamentablemente llegó la pandemia, pero digamos que felizmente, entre comillas, tuvimos tiempo ocio, por decirlo así, ¿no? Entonces, en mi caso, pues tenía tanto tiempo ocio, por decir, al menos los primeros meses, que me tomé el trabajo de poder capturar el capítulo 10 y el capítulo 11, al menos que eran los que más me importaba en un inicio, y poder traducirlos y generar, más o menos, juntar extractos de una y otros párrafos para darle forma y poder generar un recetario para entender qué es lo que te dice la norma cuando diseñas a flexión una viga. Igual lo hice también para cortante, pero ahora solamente te voy a mostrar el tema de lo que es flexión. Pero ten en cuenta que el capítulo número 10 es exclusivamente para el tema de flexión, para reforzar, mejor dicho, una viga a flexión usando justamente estos sistemas de FRP. Te da las pautas, te da los principios, te da las filosofías, te da las ecuaciones, cómo realizar, cómo, digamos, cuántas capas, cómo aplicarla y cómo llegar justamente a mejorar y cómo comprobar si es que en verdad has logrado mejorar la capacidad a flexión de esa viga que en un inicio sí la requería. Entonces me tomé el trabajo, y eso es lo que le voy a aprender justamente ahora. Esta guía, bueno, yo le he llamado guía, mejor dicho, porque no tiene un nombre oficial en sí, es lo que yo le llamo y lo que yo presento cada vez que, digamos, tengo la oportunidad de explicar esos temas: guía para reforzamiento, flexión en vigas de concreto armado mediante el uso de la fibra de carbono, ¿no? He sacado los capítulos más importantes, tratando de tener un correcto hilaje, por decir así, para que podamos saber andar de menos a intermedio y a más, para entender, al menos en este tiempo, porque va a ser un poquito rápido, porque obviamente eso sería más extenso hablar cada uno de ellos, pero quiero que al menos acabemos, digamos, el tiempo que estemos acá con una idea general, pero con cierto grosor, para que digamos, ah, sí, ya entiendo qué es lo que me quiere decir, entiendo por dónde quiere ir, y creo que ya se me aclaró un poco más el panorama, ¿no? Por si eres alguien que ya tiene cierto conocimiento, y si eres alguien nuevo en esto, pues que te despierte el interés de querer seguir aprendiendo, por ejemplo, este tema que es muy novedoso, ¿no? Bueno, es novedoso porque digamos que no normalmente se muestra o se enseña eh, en, en otros lugares, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso. Voy a tratar de agrandar un poco. ¿Por qué toco esta guía? Porque si yo voy de frente al ejemplo que te voy a mostrar en una hoja de MATCAD como la que tengo acá, si yo voy de frente a mostrarte este ejemplo, es más probable que
que nos perdamos y que no me entiendas. Y el objetivo de mi persona no es que solamente me escuches, sino menos que entiendas qué es lo que estoy haciendo, por dónde estoy partiendo, para que cuando te presente el ejemplo, a través de lo que estás viendo ahorita acá en mi pantalla, de esta hoja de MatCat, que se ha desarrollado, que tiene alrededor de 10 hojas, entendamos por qué estoy colocando este número, por qué estoy aplicando esta fórmula, por qué, de dónde nace esto que está acá, por qué esta tabla y cosas así. Entonces, por eso vamos a navegar en estos minutos a través de esta guía y espero que sea de un gran entendimiento. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que todos salgamos al menos con una idea general de esto, ¿no? Lo primero que les quiero mencionar es que esta guía, bueno, o la normativa, mejor dicho, que estaba en inglés, te habla acerca de las condiciones generales para el diseño de FRP. Como todo en la vida tiene un inicio, pues la normativa también dice, espérate un momento, antes de que vayas de frente a las fórmulas, antes de que vayas de frente a aplicar todas las cosas que tú sabes y me saques el área de fibra, quiero enseñarte que hay condiciones generales para diseñar exclusivamente con este FRP. El capítulo 9.0, ya como tú lo puedes revisar en la normativa más adelante, el capítulo 9.0 de esta norma te indica que estos sistemas de refuerzo de FRP deben diseñarse para resistir las fuerzas de tracción mientras se mantiene la compatibilidad de deformaciones entre el FRP y el sustrato de concreto. O sea, maneja más o menos la misma filosofía de lo que hacíamos en concreto armado, ¿no? Debe haber una compatibilidad de deformaciones entre el concreto y el acero, ¿no? Se asumía justamente eso y la norma hace algo parecido en el tema del FRP, que son esas capas que se adhieren justamente al sustrato de concreto que te pide y que te indica que debe haber una compatibilidad de deformación. Y eso digamos, eso se expresa más adelante cuando hagamos las ecuaciones de compatibilidad, que lo voy a mostrar también para encontrar cuánta es esa área de fibra que se requería para un cierto caso, ¿no? Pero acá te dice algo muy, muy importante que también lo tengo en cuenta, es que no se debe confiar en el refuerzo de FRP para resistir fuerzas en compresión. ¿Por qué lo subrayo acá? Y eso también me gusta mucho indicarlo. Si bien es cierto, estos sistemas de FRP, y digamos, te mejoran la capacidad de lo que es a flexión, obviamente en una viga en la zona de tracción, en donde justamente se requiere, digamos, mejorar la capacidad porque hubo, digamos, una mala cantidad del acero de refuerzo en esa zona, no se espera lo mismo en la zona de compresión. En pocas palabras, estas fibras no trabajan a compresión, no tienen un comportamiento para ello, trabajan netamente a tracción. Se traccionan hasta grandes deformaciones, entonces tienen ese único fin. Por eso que acá la norma te indica, ten en cuenta que una de las condiciones es que no te confíes, no puedes aplicarle esperando, ¿me entiendes? Que digamos, que te sume al tema de compresión. Entonces uno dirá, pero profesor, usted me acaba de mencionar hace unos minutos atrás que se aplica a columnas y ahora me dice que no se aplica a compresión. Tengamos en cuenta algo. En el tema de las columnas, que no vamos a hablar el día de hoy, pero sí les quiero mencionar, la fibra no es que se aplique con el fin de mejorar la compresión en sí. Se aplica para mejorar el confinamiento en sí, que digamos que es un caso bueno, tiene mucho, bueno, tiene algo que ver, pero no es, ¿me entiendes? Digamos que la fibra no se aplica para sumar el acero longitudinal, mejor dicho así, sino se le aplica para sumar al acero transversal. Ya, creo que queda un poco más claro, ¿no? Entonces, no, digamos que no tiene el fin de trabajar bajo compresión porque no está diseñada ni ha sido creada, mejor dicho, ya sea químicamente, para ello. O sea, es una herramienta que trabaja eficientemente en lo que es atracción, y la norma te indica justamente que tenga en cuenta de que no va a trabajar a compresión, ¿no? Sin embargo, es aceptable que estos experimenten fuerzas de compresión debido a la inversión de momentos, ¿no? Pueden no ser despreciados al momento de calcularse la resistencia de fricción de los sistemas de FR. Acá te hace mención a que estas fibras, si bien es cierto, cuando se aplican en el caso de una viga en los extremos, acuérdate que si en el caso de hacer una viga sísmica existe lo que se conoce como la inversión de momentos, ¿no? Sabes que la parte de arriba de la viga, o sea, digamos del tramo de viga, cuando tú tienes un tramo de viga, en esta zona de acá, pues a veces en un momento está en tracción y la parte de abajo está en compresión. Pero luego ocurre una inversión de momentos y la parte de arriba cambia a tracción y la parte de abajo se vuelve a compresión. Entonces, eso es lo que se conoce como la inversión de momentos, ¿no? Ya recordamos un poco eso en el tema de concreto armado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la fibra aplicada en ese momento? Si yo aplico acá la fibra como una capita, en ese momento, pues en este caso está trabajando, cuando la parte de arriba está en tracción, pues está sumando la tracción. Pero cuando ocurre la inversión de momentos,
la fibra va a estar comprimida y por lo tanto, pues te dice que eso se desprecia, o sea, no te suma a la compresión, ¿no? No deberías tomarlo en cuenta, ¿me entiendes? Y lo que está abajo, que antes estaba en compresión, pues ahora pasa a estar en máximo, ¿no? Entonces, te indica más o menos esas cosas para que lo tengas en cuenta. Entonces, eso hay que digamos, manejarlo de cierta manera, ¿no? Habla también acerca de la filosofía del diseño. Te dice justamente que el capítulo 9.1 nuevamente indica que los sistemas de refuerzo con FRP deben diseñarse de acuerdo a los requisitos de resistencia y capacidad de servicio dados por el ASI 318, ¿no? Utilizando los factores de resistencia y carga establecidas en dicho código. ¿Qué cosa te quiere decir eso? ¿Me entiendes? Cuando diseñemos o cuando reforcemos estos sistemas de FRP, y en el caso de una viga, pues vamos a tener que utilizar los mismos factores de carga para amplificar la carga externa, con esos valores que uno lo encuentra en el ACI, y los factores de resistencia para flexión cortante que también lo encuentras en el tema del ACI, ¿me entiendes? Pero también te menciona que este nuevo ACI del 440, que es justamente exclusivamente para temas de FRP, recomienda factores de reducción adicionales que van a ser aplicadas justamente a la contribución de refuerzo de FRP para reflejar unas ciertas incertidumbres inherentes a estos sistemas en diferentes de los casos del concreto armado, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con eso? Cuando nosotros apliquemos en el ejemplo que veamos, ¿me entiendes? Vamos a ver que sí es cierto, vamos a amplificar las cargas externas en los elementos por los factores que estamos acostumbrados a verlos en el tema del ACI. Vamos a castigar la flexión con el 0.9, que es común, que lo estamos viendo siempre, en lo que es temas de concreto armado. Pero cuando apliquemos la fibra de carbono, también existe un factor de reducción en la fibra de carbono, y eso también está plasmado ya no en el ASI del 318, sino está plasmado en el ASI 440. O sea, el ASI de 440, que para FRP te propone nuevos factores de reducción que no necesariamente tienen que coincidir con lo que te propone el ASI para un sistema que no tiene FRP. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, conclusión, aparecen nuevos factores de reducción, tanto para cortante como para flexión, para sistemas donde se le va a aplicar el FRP, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos nuevos factores que le voy a hacer mención también más adelante, ¿ok? ¿Qué más? Los límites de reforzamiento. La norma habla acerca de estos límites de reforzamiento. ¿Por qué? A ver, chicos. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante mencionarlo acá? Si bien es cierto, tú puedes hacer una excelente evaluación, puedes decir, ¿sabes qué? Acabo de concluir que esa viga de este sistema X necesita ser reforzada. Y bueno, yo estoy proponiendo que sea con fibra de carbono porque es más cómodo, digamos, es más, se adapta más a esta situación y no me altera mucho la arquitectura. Ok. Pero la norma te dice, ok, podrán, podrá necesitar fibra de carbono, es cierto, pero ten en cuenta que hay límites que debes de cumplir antes de aplicarle estos sistemas. ¿Por qué? Porque justamente el capítulo 9.2 del ASI te hace mención. Indica que estos límites se imponen para que justamente evitar un colapso de la estructura en caso se produzcan fallas de adherencia u otras fallas del sistema con FRP debido a daños, vandalismo u otras causas. Digamos, yo ya sé que se va a reforzar, yo lo puedo colocar la fibra de carbono, esperando de que cuando ocurra un evento como un sismo, por ejemplo, esta fibra no se desprenda porque justamente estás diseñando para que mejore la capacidad, mejore la resistencia de tu viga en la zona reforzada, y obviamente pues cuando venga un evento pues no se desprendan, ¿no? Obviamente por eso hay diseño y hay técnicas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ocurre digamos, temas de vandalismo, un accidente con fuego o algo parecido? ¿Me entiendes? Que hace que en estado de servicio posiblemente la fibra se desprenda. Entonces, para evitar justamente que se desprenda antes de cumplir el objetivo para el cual ha sido propuesto, la norma te indica que tienes que cumplir ciertos límites de reforzamiento, límites de reforzamiento. Si no cumples esos límites de reforzamiento, por más que tú indiques que requiere FRP, ya no sería accesible colocarle estos sistemas, porque tienes que cumplir estos límites mínimos para estar seguro de que esta fibra no se va a desprender cuando no debería desprenderse en un estado de servicio, ¿me entiendes? Para ello, te da, ¿me entiendes? Esta propuesta, ¿no? Te indica, ¿me entiendes? Que en la sección en la cual tú vas a reforzar, tú puedes conocer la resistencia existente porque tienes la sección de tu viga, tienes los aceros longitudinales, porque acuérdate que ya está construida. Entonces puedes conocer cuál vale la resistencia existente en esa sección, ¿no? Y eso tienes que comprarla con un valor mínimo que te pide la norma, que tienes que cumplir, que justamente tiene esta combinación, que es 1.1 de SDL más 0.75 de SLL. Profesor,
quiénes son SDL y quiénes son SLL. La norma lo llama así, pues nos dice que SDL es el efecto por la carga muerta y SLL es el efecto por la carga viva. Ah, ya, entonces lo que voy a hacer es generar una combinación de carga muerta y carga viva castigado con estos factores que me propone la norma del 440, ¿no? Exactamente. Entonces tú vas a calcular lo que es tu momento de resistencia a flexión, como ya lo sabemos hacer desde la universidad. No es algo, digamos, novedoso para nosotros poder encontrar cuánto vale la resistencia a flexión, el momento nominal de tu sección, y castigarle, obviamente, con el parámetro, con el factor de reducción que te plasma el ACI o la número, o la 0,60, que en este caso coinciden, que es 0,90, encuentras tu momento existente. Eso lo comparas con un momento actuante en esa sección generada por la combinación, como puedes ver acá. Tú tienes que hacer esa comparación y si verificas que el momento existente, en el caso de flexión, por eso te estoy comparando un momento, si fuera cortante, compararía cortantes, ¿no? Pero como estamos en flexión, yo comparo el momento existente con el momento actuante, con esa combinación que me da el ACI 440 y verifico. Si estoy por encima de ese límite, vinco, ¿no? Puedo atreverme a proponer un reforzamiento de viga en esa sección o en ese elemento que yo estoy indicando, ¿no? Entonces, te plasma justamente estos límites, te indica que hay que tener cuidado en ese caso, ¿no? ¿Qué más, chicos? Cuando tú ya sabes que puedes reforzar, ya te das cuenta, ya has, digamos, has pasado por el tema digamos, las condiciones de generar de servicio, la filosofía del diseño, tienes en cuenta que esos factores son nuevos, has verificado los límites, entonces sabes que ya puedes darte, digamos, digamos, la propuesta de reforzarlo justamente con estos sistemas de FRP, como indica justamente la norma, ¿no? Como te mencioné hace unos minutos, obviamente hay proveedores que te van a dar, digamos, las especificaciones técnicas de esos materiales, entre ellos te van a dar datos como qué, como la fuerza de tracción último, como tenemos acá, tracción último, FRP, la deformación de rotura, el módulo de elasticidad, el espesor que se están proponiendo, densidades, digamos, valores que me van a servir a mí para mi futuro diseño de encontrar cuánta es la área de fibra que yo voy a necesitar, ¿ok? Pero, y pongo un pero muy grande, la norma también te habla acerca de eso. Y te dice, en el capítulo 9.4 de este ACI, indica que a menos que se diga lo contrario, o sea, se refiere a las especificaciones que te van a entregar a ti. Al menos que se diga lo contrario, las propiedades del material informadas por los fabricantes, como el esfuerzo máximo en la tracción, la deformación a las roturas, generalmente no consideran, lo remarco acá, no consideran la exposición a largo plazo y a las condiciones ambientales. Y deben considerarse como propiedades iniciales. Entonces hay que tener en cuenta, ¿me entiendes? Que estos sistemas de FRP son, digamos, fácilmente alterados por condiciones ambientales, porque acuérdate que estos sistemas, por más que tú le pongas un recubrimiento, como vimos la lámina de donde estaban las capas, por más que tú lo cubras con un recubrimiento, siempre van a estar expuestas al medio ambiente, porque son, digamos, son láminas que están, no, tú no la estás insertando al núcleo del concreto, tú no estás rompiendo la viga para insertar la fibra, no, es un recubrimiento externo, que puede ser cubierto con algo, ok, pero igual tiene tendencia a estar expuesto a los cambios del medio ambiente. Por lo tanto, la norma técnica, ojo, ten cuidado, si estas propiedades que tú las vas a utilizar más adelante, ¿me entiendes? A menos que te digan lo contrario, ten en cuenta que no están considerando la exposición a largo plazo o las condiciones ambientales. Entonces, profesor, entonces, ¿qué hago con estas propiedades? ¿No las utilizo? No, la norma también te da una solución. Estas iniciales sí son válidas. Sin embargo, te indica en una tabla llamada la tabla 9.4, bueno, está dentro de ese mismo capítulo, que es esta tabla que ustedes pueden ver acá, que hay que castigar con esos factores para hacer las correcciones por los temas o por los posibles casos que pueden sufrir en temas de exposición ambiental, ¿no? Indica que debido a la exposición a largo plazo y a varios tipos de ambientes, puede reducir las propiedades de tracción y resistencia de la rotura por fluencia y fatiga de los laminados de FRP. Obviamente, es importante, nosotros no queremos si se va a resistir, ok, entonces hay que castigarlo para justamente, digamos, tener en cuenta esa pérdida de resistencia por temas de medio ambiente. Entonces te da justamente que las propiedades de material utilizadas en las ecuaciones de diseño deben reducirse según las condiciones de exposición ambiental. Y esa tabla es muy curiosa, porque esa tabla ya te indica, ¿me entiendes? Según la ubicación y el sistema de FRP, ¿no? Nosotros estamos trabajando con sistema
obviamente de fibra de carbono. No vamos a entrar justamente solamente en ellas que están acá con rojito, ¿ok? Solamente con rojito. Entonces te va a indicar, dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes estos factores que vas a utilizar de acuerdo a la exposición, ¿no? Si tu elemento está en una exposición interior, bueno, el factor vas a usar de 0,95, ¿no? Si es un exterior, puedes usar 0,85 y si tienes una exposición agresiva, muy, muy agresiva, pues vas a seguir usando 0,85. O sea, de acuerdo, ¿me entiendes? A la ubicación de tu elemento en la estructura que estás reforzando y de acuerdo, digamos, a la ubicación donde el impacto climático puede ser muy agresivo, ¿no? O no tan agresivo, ¿me entiendes? Se aplica estos factores de reducción, como ustedes pueden ver acá. Y estos factores, obviamente, van a ser castigados a estos esfuerzos que le mencioné líneas arriba, ¿no? Y con estos son las cuales uno ya se queda para el diseño, ¿no? El esfuerzo de atracción último del diseño, lo que es lo que te dio el fabricante, ahora le estamos castigando con este factor de exposición ambiental, ¿no? Que puede ser 0,85 o 0,95 y este nuevo esfuerzo que nace es el que nosotros vamos a utilizar para nuestros temas de diseño y que les voy a mostrar justamente más adelante. Igual ocurre con la deformación de la rotura que también la vamos a utilizar para temas de diseño. Y bueno, eso de acá ya también se tiene una utilidad para el tema de diseño, ¿no? Entonces, sigamos. Hasta aquí hemos llegado, digamos, a la parte, digamos, más cómoda, más aceptable en lo que les he querido mencionar, ¿no? Aquí, a partir de aquí, la norma ya te indica cuál es el procedimiento. A ver, te voy a enseñar cuál es la ruta que debes de seguir para poder llegar a encontrar lo que uno espera en estos diseños, que es cuánta área de FRP necesito para poder aplicarle a cierta sección y poder mejorar y recuperar la capacidad que en un momento la perdió. ¿Es muy parecido a la de concreto modo, profesor? Claro que sí, porque acuérdate que en tu curso de concreto modo, ¿cuál era tu objetivo cuando tú aprendías a diseñar una viga? Encontrar el área de acero de refuerzo. Ese era nuestro objetivo cuando éramos estudiantes, ¿no? Nos enseñaban un montón de ecuaciones, iteraciones, con la única finalidad de saber cuánta es la cantidad de acero que le voy a colocar a mi viga para que pueda resistir las cargas externas. Ok. Entonces luego esa área de acero tú la pasabas a varillas de refuerzo y ya lo ponías en un plano X, ¿no? Este es parecido, chicos. Este es parecido. Acá la novedad ya no es encontrar el área de acero, porque tú ya la conoces, igual tampoco la vas a modificar, porque la que tú quieres es mejorar la capacidad con lo que tienes. Entonces, vamos a encontrar el trabajo. El objetivo es saber cuánta área de FRP, de lámina, yo voy a necesitar para colocarle en esa sección de tal manera que mejore la capacidad, la resistencia y la lleve, digamos, a un punto óptimo, ¿no? Entonces, algo, algo por ahí es lo que la norma me indica. Ahora, yo te muestro cuál es el procedimiento. Vamos a ver de dónde partes, intermedio y final, para que logres obtener justamente eso que te acabo de mencionar, ¿no? El capítulo 10.2 de este ACI, esto de acá, por ejemplo, por si acaso, está sacado de la normativa, o sea, tú lo puedes leer en la norma, lo vas a encontrar. Lo que he hecho yo es ordenarlo por capítulos, porque obviamente a veces está un poco disperso, para que haya un orden y sea más cómodo, ¿no? El capítulo 10.2 de este ACI presenta una guía sobre el cálculo del efecto del reforzamiento a flexión en vigas de concreto armado mediante el uso de los sistemas de FRP, ¿no? Aplicados en la zona en tracción, porque ya sabes que la fibra trabaja a tracción y se desprecia la parte en compresión para secciones rectangulares existentes, ¿no? Sin embargo, te indica que eso también puede ser aplicado a sistemas de otras formas. Secciones T, secciones L y secciones con acero en compresión. Y acá quiero tocar un tema, porque muchos dirán, ¿no? Profesor, viga simplemente reforzada, viga doblemente reforzada, tiene acero en compresión, le considero, no le considero. Bueno, ¿qué dice la norma? Cuando yo me voy a la normativa, por ejemplo, a la normativa, a la ASI 440, cuando yo empiezo a navegar y a leer, si tú te das cuenta, todos los esquemas, todos los gráficos de donde nacen las fórmulas que vas a ver más adelante, son en base a un sistema solamente considerando el acero en tracción. No hay ninguna fórmula que te tome en cuenta el acero en compresión. ¿Y por qué, profesor? Bueno, la normativa lo planteaba así, ¿no? Obviamente porque supongo que, bueno, las ecuaciones son un poco más trabajadas, son más fáciles de trabajarlas sin considerar el acero en compresión, ¿no? Entonces, todas las funciones que tú vas a ver en el ACI, en la normativa oficial y no en la guía, es basadas en una sección solamente considerando el acero
en tracción y no considerando el acero en la zona en compresión. Así el acero en compresión trabaje o no trabaje, o fluya o no fluya, no lo está considerando, ¿ok? Pero a la hora de hacer la guía yo quise, digamos, aumentar las fórmulas, sí considerando el acero en compresión por si alguien de ahí, por si alguien que quiera, digamos, verlo o ampliarlo, quería considerar obviamente el acero en compresión. Entonces, las fórmulas que tú vas a ver en esta guía, ¿me entiendes? Sí considera el acero en compresión y también el acero en tracción, ¿no? El cambio no es tan brusco, va a depender del caso de la viga, pero si yo solamente elimino las ecuaciones que tengan que ver con la parte de la zona, bueno, que tengan que ver con el acero en compresión, llego a las mismas fórmulas que están planteadas en el ASI, donde solamente considera el acero en tracción, ¿no? Hago mención en eso porque las fórmulas van a ser un poco distintas a las que están en el ASI, en la norma oficial, con las fórmulas que ustedes van a ver en esta guía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primer paso que dice la norma, dentro de su procedimiento de cálculo, es hablemos acerca de la deformación inicial en el sustrato del concreto en el instante que estamos colocando el FRP. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Existe una deformación inicial cuando uno coloca el FRP? Claro, acuérdate que tú estás colocando estas tiras en una estructura que ya existe, en una estructura que ya que ya soportó cara muerta, que ya soportó cara viva, quizás soportó un evento sísmico, uno no puede saber. Entonces, es imposible, ¿me tienes pensar que no exista deformación en las fibras de esa viga? O sea, hay deformación. Entonces, la normativa lo llama deformaciones iniciales en ese instante que tú vas a colocar el FRP, ¿no? Entonces, te indica que claramente que el capítulo 10.2.3 de esta normativa indica que la deformación inicial sobre el sustrato adherido, y ellos lo llaman el EBI, deformación inicial en el sustrato del concreto, cuando justo se está colocando el FRP, ¿no? Se puede determinar a partir de un análisis elástico de medios existentes, ya bueno, y con las ecuaciones que nosotros conocemos, que lo voy a mostrar más adelante. Lo que quiero que ahorita que entendamos juntos es qué cosa es ese EBI, qué cosa es esa deformación inicial y por qué la norma lo toma en cuenta al momento de hacerme esta ruta o este recetario para que no me afecte las ecuaciones que le voy a mostrar más adelante, ¿no? Voy a bajar un poquito para indicarles por qué. Cuando nosotros vemos esta gráfica que yo tengo aquí, que tiene que ver justamente con la deformación inicial en el sustrato del concreto, que es justamente el EBI, ¿me entiendes? Hubieron algunos autores como Arduini y Nani, ¿me entiendes? En los años 97 y 98, que indicaban que estas deformaciones deben considerarse deformaciones iniciales y deben ser, ojo, y deben ser excluidas de las deformaciones del FRP. Acuérdate que este sistema de FRP también va a tener cierta deformación cuando tú se lo aplicas al sustrato del concreto, que va a tender a deformarse, pero va a estar en conjunto o va a partir de una deformación que ya existe en el concreto. Entonces, la normativa te indica, ¿me entiendes? En base a los estudios de Arduini, Nani y Gold, que esas deformaciones deben ser excluidas de las deformaciones del FRP. Es por eso que es importantísimo conocer ¿cuánto es este valor? Si bien es cierto, no es mucho, no es grande, porque son lesiones iniciales en el concreto, pero sí hay que saber encontrarla y luego eliminarla de esa deformación que es de la fibra de carbono. Este FE es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Y tiene que ser, digamos, este acá, si tú das cuenta, solamente parte de este punto a este punto. No está tomando el total, que debe ser todo esto de acá, ¿no? El total es todo esto que está acá, pero a este total se le está restando el E sub I, por lo tanto se encuentra este deformación de la fibra de carbono. Profe, ¿cómo encuentro ese EBI que usted me ha hablado? Ese EBI que Arduini, Nani y Gol me mencionaron. Acaban de decir que existen unas deformaciones iniciales, ok, ya lo entendí, profesor, pero ahora, ¿cómo yo lo obtengo? O sea, ¿cuáles son las fórmulas para obtenerlo? Bueno, las fórmulas las tienes más abajo, creo que ya las has visto. Dos caminos. Dos caminos, ¿cómo es eso, profesor? ¿Sí? Hay dos caminos de cómo encontrar esas fórmulas. Dos posibilidades. Pero esas posibilidades van a depender de lo que justamente estaban en líneas arriba, de lo que te había mencionado. Porque esas deformaciones iniciales va a depender de que si el sistema está agrietado o no agrietado en el instante que estás colocando la fibra de carbono. En el instante que uno coloca la fibra de carbono es imposible saber. Uno puede pensar, ah, bueno, si está agrietado o no está agrietado. No lo sabemos. Entonces la norma te indica, verifícame primero. Verifícame si el sistema está agrietado y no agrietado. Y si está agrietado, le vas a aplicar
el EBI de esta manera, y si está agrietado, me vas a aplicar el EBI de esta manera. Entonces ahora la pregunta ya no nace en saber cómo calcular el EBI, porque ya sé cómo calcularlo, sino nace cómo me doy cuenta si mi sección está agrietada o no agrietada, ¿no? Para ello, la norma te indica que para que tienes que comparar esas dos condiciones, un momento M, que ellos llaman M sub IP, que es un momento por servicio exclusivamente por carga muerta. No tome en cuenta la carga viva, en este caso, solamente por carga muerta, tú tienes un momento sub IP. O sea, tú vas a generar obviamente un estado de carga exclusivamente por carga muerta, donde lo vas a llamar M sub IP. O sea, es fácil de encontrarlo con el programa de etapas, tranquilamente, ¿no? Pero tienes que comparar con un momento M sub R, que es el momento de agrietamiento. Ese momento de agrietamiento, obviamente, tiene esta formulación. Un F sub R, que creo que ya te has dado cuenta, que tiene que ver con la resistencia a la tracción del concreto, un IG, un H y un CBR, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito en estos instantes, pero me quiero adelantar que el F sub R es la resistencia a la tracción del concreto, ¿no? Entonces, obviamente, tú tienes que encontrar digamos, estas variables como son la profundidad del eje neutro cuando el sistema no está agrietado y cuando está agrietado, ¿no? Esto creo que ya nosotros lo recordamos cuando tenemos una sección, perdón, cuando tenemos una sección de concreto armado en nuestros cursos, ay, perdón, nuevamente, cuando tenemos nuestros cursos de concreto armado, sabemos que tenemos una sección de una viga, teníamos los aceros por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y recordamos nuestro estado elástico no agrietado y nuestro estado elástico agrietado, ¿no? Nuestros primeros temas, nuestros primeros pininos en concreto armado, ¿no? Y sabíamos que cuando queríamos hallar, digamos, la posición del eje neto para una sección no agrietada, lo que hacíamos era suplir, ¿no? O reemplazar estas áreas de acero por unos cachitos, se van a acordar más o menos algunos, cachitos por acá, y todo era de un solo material, ¿no? Había, digamos, una conversión hubo una relación entre los módulos de elasticidad del concreto y del acero, y encontramos todas las propiedades como son la inercia, el eje neutro para un sistema no agrietado, ¿no? Entonces, no voy a entrar a fondo a eso porque eso no es el fin, pero esta es la ecuación justamente para encontrar la profundidad del eje neutro en un sistema no agrietado, considerando tanto el acero en tracción como que el acero en compresión. Acá en la fórmula yo sí estoy considerando el acero en compresión, es decir, por acá deben unos aceros en compresión, así trabajan o no trabajan, pero yo estoy dentro bueno, perdón, dentro de esta fórmula, la estoy considerando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿me entiendes? Dentro de los sistemas no agrietados era encontrar también la inercia, ¿no? Que tampoco voy a entrar a detalle profundo porque esto ya lo hemos manejado desde la universidad, ¿no? Entonces, luego para un sistema agrietado, de la misma manera, ahora es un poco más complejo porque acuérdate que cuando ya es un sistema agrietado, ¿me entiendes? Ya no hay una equivalencia, digamos, ya el concreto en tracción ya no suple nada, ya no suma nada, entonces son otras ecuaciones, otras formulaciones que me llevan a mí a encontrar la profundidad del eje neutro cuando ya fue agrietado. Paso que se llama after cracking y otro es before cracking, ¿no? Entonces, estos son, digamos, considerando el acero en compresión también por si acaso, por eso que se vuelve un poco más extenso. Si tú eliminas el acero en compresión, pues se vuelve un poco más sencillo de resolver esto, ¿no? Pero yo quería mostrarles toda la fórmula por si alguien quiere considerar justamente el acero en compresión, ¿no? Igual con la inercia, de la misma manera. Entonces, ¿para qué requiero estos parámetros? Porque justamente con eso me va a permitir a mí hallar el momento de agrietamiento, que es justamente este momento de agrietamiento, acuérdense que es como ese límite a saber si está agrietado o no está agrietado. Yo requiero saber si está agrietado o no está agrietado para poder calcular justamente esa deformación inicial que está justamente en la normativa de la ASI 440, ¿no? Entonces, el momento crítico, ya nosotros ya lo conocemos, va a depender de este esfuerzo en tracción del concreto, que es dos veces la raíz del F', la inercia de la sección bruta, el H, que es la altura de tu viga, y la profundidad del eje neutro before cracking, ¿no? Que es justamente la que yo les he mostrado aquí, el CBR, ¿no? Bueno, yo le llamo CBR, ¿no? El CBR, ¿no? Entonces con eso encuentras tu momento de agrietamiento y pasamos a lo que ya les en líneas anteriores, ¿no? Lo comparo, después de saber si está agrietado o no está agrietada, y recién aplico esta formulación que tengo acá, que es el EBI, ¿no? En el caso de que está agrietada y en el caso de que si no está agrietada. De esa manera, yo puedo encontrar cuánto vale la deformación inicial en el sustrato de concreto en el instante que se está colocando la fibra de carbono, como lo indica la normativa
en el capítulo 10.23, ¿no? Y hasta ahí tengo un primer paso de este recetario, ¿no? Una vez que uno ya encuentra cuánto vale esa deformación, un segundo paso, y creo que es uno de los pasos un poquito más complejos, porque acá sale un poco de iteraciones, porque acuérdate que cuando tú diseñabas tu elemento en concreto armado, ¿qué hacíamos? Había que encontrar el área de acero, ¿no? Y por eso que hacíamos iteraciones. ¿Te vas a acordar un poco? Iterabas las ecuaciones hasta encontrar una convergencia y poder encontrar el área de acero, ¿no? Incluso algunos lo programaban en Excel, algunos lo programaban en sus calculadoras, en sus calculadoras, y encontraban esas iteraciones rápidamente hasta encontrar el área de acero. Esto es similar, chicos. No se aleja tanto de esto, ¿me entiendes? ¿Qué cosa quiere decir esto? La normativa te habla acerca de estimar la profundidad del eje neutro, que sí, es cierto, o sea, se puede hacer de esa manera, aunque yo, digamos, hay formas de cómo hacerlo, ya lo voy a mostrar más adelante, pero la norma te habla acerca de eso, ¿no? Te indica que se debe tener en cuenta que al momento de colocar la lámina de refuerzo de la sección a reforzar, la profundidad del eje neutro va a ir cambiando. Eso es obvio, ¿no? El procedimiento de cálculo aquí descrito ilustra un método iterativo que implica seleccionar una profundidad supuesta, o sea, asumimos una profundidad del eje neutro, calculando así que las deformaciones en cada material, o sea, se refiere en el acero, en el concreto y en la fibra de carbono, luego hacer una compatibilidad de deformaciones, calcular los esfuerzos asociados de cada material y luego las fuerzas y hacer un equilibrio de fuerzas internas y así una compatibilidad y verificar si ese eje neutro que tú estás proponiendo, pues haces que las ecuaciones sean compatibles, ¿no? Te vas a acordar más o menos un poco de lo que hacíamos. Si tú recuerdas un poco, voy a apoyarme de acá. ¿En qué está acá? Me está molestando. Si tú te acuerdas un poco de cuando tú teníamos una viga y uno coloca lo que es la fibra de carbono como unas capas que están en la parte, en la zona en tracción, y nosotros hacemos nuestras ecuaciones de compatibilidad, primero en lo que son temas de deformaciones unitarias. Por acá está el eje neutro, más o menos por así, ¿no? Ya está. Sabemos que acá, ¿me entiendes? Tiene que ver con la deformación del concreto. Acá hay una profundidad del eje neutro. Tiene que ver con la deformación del acero. Y tiene que ver con la deformación de la fibra de carbono. Entonces, cuando hacemos el tema del diagrama de fuerzas, perdón, o de esfuerzos, acá aparece nuestro famoso bloque de Wiener, cuando se ve un poco más adelante. Aparece la fuerza del acero, porque yo conozco cuánto valen estas áreas. Y aparece una nueva fuerza, que es justamente la fuerza o el esfuerzo de lo que es la fibra de carbono. Acá está lo que es la compresión del concreto, ¿no? Entonces, todas ellas, ¿me entiendes? Van a estar dependiendo de la profundidad del eje neutro. Y esta profundidad, pues obviamente, es distinta a la que nosotros hemos encontrado en nuestro curso de concreto armado, porque esta profundidad ahora está influenciada por la cantidad, las capas y el espesor de esta fibra de carbono. Entonces, se generan nuevas ecuaciones y lo que te propone la norma es asumir un valor del C, asumir un valor del eje neutro. ¿Por qué? Para que así me tienes todas estas fuerzas que yo conozco acá, estén en función de C. Porque si yo hago un equilibrio de fuerzas, todas las fuerzas en tracción, la fuerza del acero, la fuerza de la fibra, por decir así, pues tiene que haber una equivalencia con la fuerza de compresión del concreto. Pero, como yo he asumido un valor de C, todas ellas pues deben estar en función de ese eje neutro asumido, ¿no? Entonces, de esta manera, si coinciden, quiere decir justamente que el eje neutro propuesto es correcto, ¿no? Y obviamente eso se vuelve iterativo, porque yo no sé qué profundidad del eje neutro hay que darle. La norma dice que más o menos el 20% del peralte efectivo. Sí, se puede concluir por ahí. Yo he hecho unos ejemplos, unos procedimientos en Excel y sí converge bien, pero yo les voy a mostrar ahora un procedimiento un poquito distinto a lo que es la norma, pero que al final llego a la misma solución, ¿no? Pero esto es a lo que se refiere en su procedimiento de iteración, lo que te sugiere justamente la norma, que tiene que ver una compatibilidad de formaciones y de esfuerzos al momento de asumir el valor del eje neutro para un sistema con FRP, ¿no? Para ello, bueno, también habla acerca de los modos de falla. Eh, Estos modos, digamos, a forma teórica, ¿por qué? Porque recuérdate que en una viga de concreto armado, los modos de falla más, bueno, los que uno conoce son, digamos, la falla frágil y la falla dúctil.
Pero para sistemas con FRP te hablan acerca de 5 modos de falla, ¿sí? Para no, digamos, meternos tanta profundidad en ellos, solamente te voy a indicar que la falla que más se espera tener es la falla número 3, donde justamente se logra la fluencia del acero, seguido por un aplastamiento del concreto, que es lo más típico, que es lo que esperamos siempre, pero en el caso de tener FRP, que ocurran estos dos primeros, o sea, que fluya el acero en tensión, seguido de un aplastamiento del concreto y que la fibra no falle, ¿me entiendes? ¿No? Eso es lo que se espera, ese es siempre lo ideal. Sin embargo, no es lo que necesariamente siempre ocurre. La falla número 5 es una de las fallas más típicas, ¿no? Que es el despegue, ¿no? El despegue de esta fibra de carbono, que suele ser muy común. Entonces, como ya es tan común este despegue, hay que verificar o hay que proponer la manera de cómo contrarrestarlo o tenerlo en cuenta al momento de nuestro cálculo, ¿no? Por lo tanto, el capítulo 10.11 te da un nuevo personaje, ¿no? El EFD, que es justamente esa deformación del desprendimiento, o sea, digamos, el límite para que se desprenda o no se desprenda justamente esta fibra de carbono, y te pide que la deformación F sub E, que ya te mostré líneas arriba, ¿me entiendes? Que es la deformación unitaria de la fibra de carbono, descontando el E sub BI, acuérdate, descontando el EB sub BI, debe estar por debajo de este FD, que es justamente el límite para que la fibra se logre desprender. Si logras manejar esto, ten en cuenta que el experimento no va a afectar o no va a modificar o no va, digamos, como que provocarte daño en el diseño de tu FRP, ¿no? Eso te propone justamente la norma, pero ahora tú me dices, pero ¿quién es ese FDP? Ese FD. Entonces, la norma acá te indica que en el capítulo 10.25 te indica justamente que las deformaciones máximas que se puede lograr en el refuerzo de FRP se regirá por las deformaciones desarrolladas en el FRP en el punto en que el concreto se aplasta, en el punto en que el concreto se rompe, que la fibra se rompe, o en el punto que el FRP se desprende del sustrato. Entonces, te da, ¿me entiendes? Tres fórmulas para las deformaciones, ¿no? Te dice, esta es una forma de cómo calcular el F sub E, o sea, digamos, la deformación de la fibra de carbono, obviamente, del triángulo de deformaciones que hemos visto líneas arriba, ¿me entiendes? Tomando en cuenta la deformación del acero, el peralte efectivo y ese C que no conozco todavía, y descontando justamente ese E sub I, acuérdate, estamos descontando el E sub I, por eso que nace el F sub I. Pero este es en el caso de que se aplaste concreto. Cuando se desprende el CFRP, te da justamente, ten en cuenta que hay un límite, que es justamente este FD. Obviamente, este coeficiente que usted puede ver acá no está en la norma, porque la norma lo trabaja de otra manera, porque usa otros, digamos, otros sistemas de unidades. Yo lo he convertido para que sea lo más cómodo a los sistemas que nosotros manejamos, ¿no? Aquí en Perú. Y te da un límite para la rotura de la fibra. De estos tres, la normativa te indica que el F sub, la deformación unitaria de la fibra debe ser el menor de todos ellos. De esa manera, tú estás, ¿me entiendes? Controlando que no hay un desprendimiento de las láminas de la fibra de carbono, o de que existe ese modo de falla. De esta manera, o sea, te está indicando que hay tres formas. Lo puedes calcular a través del aplastamiento de concreto, o a través del desprendimiento del FRP, o de la rotura de la fibra. De los tres, tómame el menor, y ese menor es el valor de la deformación de la fibra, de la deformación unitaria de la fibra de carbono, ¿no? ¿Para qué me sirve el F sub E? Porque acuérdate que hemos hablado acá que acá hay una compatibilidad de deformaciones. Ya tengo la deformación de la fibra. ¿Qué me falta conocer? La deformación del acero en tracción, la deformación, bueno, de concreto, que ya sé también. Y si es que considero el acero en compresión, también cuánto vale la deformación del acero en compresión. Pero todos ellos en función del valor de C que no conozco. Por lo tanto, acá yo empiezo, ¿no? Determinar las deformaciones a nivel de material. Ok, entonces una vez encontrar la deformación efectiva del FRP, que lo hemos encontrado acá líneas arriba, entonces yo puedo encontrar las deformaciones en el concreto, en el acero en tracción y en el acero en compresión. Tranquilamente. Si te das cuenta, tú eres observador, esta deformación del concreto, ¿me entiendes? Va a estar en función, va a depender de ese F sub E y va a depender de este C que sigo sin conocer. La deformación del acero de la misma manera. Está deformación de la fibra de carbono, y también aparece este C que tampoco conozco. Y la deformación del acero en compresión de la misma manera. Aparece la deformación de la fibra de carbono y sigue apareciendo este personaje que hasta ahora desconozco, que es la profundidad del eje negro, ¿no?
Entonces, estas ecuaciones obviamente se resuelven tranquilamente teniendo en cuenta este triángulo de deformaciones, porque acá tú ya conoces quién vale este señor. Ya sabes cuánto vale el señor. Uno me dirá, pero profesor, ¿la deformación del concreto no es 0.003? Te digo que no. Y eso lo voy a ver justamente más adelante y te voy a explicar por qué no se considera justamente el 003, ¿no? Porque recuerda que el modo de falla ¿me entiendes? Que la fibra todavía, ¿me entiendes? Siga trabajando hasta mientras que todavía el concreto no reviente. Porque acuerda que cuando el concreto revienta, ahí todo se detiene, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Entonces, encontrando las deformaciones iniciales del material, ¿qué procedo a hacer? Encuentro los esfuerzos, ¿no? Y eso también está dentro de la normativa. El capítulo 10.2.10 te indica cómo encontrar esos esfuerzos, ¿no? Entonces, esto ya no es, eso es más parecido a lo que hacemos en concreto armado. Encuentro el esfuerzo de la zona de la acero en tracción, de la fibra de carbono y de la acero en compresión, ¿no? Con eso, hago una compatibilidad hago un cálculo de equilibrio, como ustedes pueden ver acá, en esta fórmula que ustedes pueden ver acá, tengo el aporte del acero en tracción, tengo el aporte del acero en compresión, tengo el aporte de la fibra de carbono y tengo el aporte, y lo voy a poner con otro color, de la fuerza de bloque en compresión del concreto. Muy bien. Yo vuelvo a preguntar, si tú eres observador, quiero que mires acá. ¿Quiénes son conocidos para ti? Vamos por el lado de derecho. ¿El área de acero es conocido para ti? Sí, profesor, porque es una vía que ya fue diseñada. Muy bien. Tengo los planos. Muy bien. ¿El esfuerzo del acero? Bueno, no, pero bueno, por acá, me lo dan por acá. Entonces, si yo conozco esto, sí. Ya está, profesor. ¿El área de acero en compresión? Sí, profesor, porque está en los planos. ¿El F'S también? Porque mira, está acá, profesor, usted lo acaba de indicar y si es posible, si es posible calcularlo. Muy bien. ¿El esfuerzo F sub E? También, profesor, acá lo acabamos de poner, sí es posible calcularlo, porque conozco a este señor, sí sabe. Vamos por el lado izquierdo. El F'C, ni hablar. El B, ni hablar. ¿Quién no conozco hasta ahora? Pues lo voy a poner con otro color. Voy a ponerlo con un color azul, por ejemplo. Profe, no conozco el C, porque hasta ahora usted me está hablando del famoso C, ¿no? No conozco esta profundidad del eje neutro. No conozco quién es alfa 1 tampoco, y tampoco quién es beta 1, por si acaso. Y tampoco conozco quién es el área de la fibra. Pero de estos 4 bloques azules, yo te voy a mencionar que quién es el objetivo final de encontrar. O sea, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué te explicó todo esto? ¿Por qué? Porque al final lo que tú quieres encontrar ¿qué cosa es? ¿No es este señor? ¿No es el área de la fibra de carbono? ¿No es ese nuestro objetivo cuando diseñamos estos sistemas? En saber cuánta área de fibra voy a proponerle a mi sistema para que mejore la capacidad. ¿O mi objetivo es encontrar el beta 1 o el alfa 1? No, esos son pasos que yo requiero luego para poder encontrar finalmente el área de fibra de carbono. Por lo tanto, nuestro objetivo final no hay que desenfocarnos, chicos. Nuestro objetivo final es encontrar esa área de fibra. Pero obviamente yo tengo que conocer quién es alfa 1, beta 1 y C, porque si yo conozco estos 3 bloques azules y tengo todos los demás conocidos, resuelvo la ecuación y sale justamente el área de la fibra. Y ahí todo, prácticamente todo termina, ¿no? Entonces, ¿quién es alfa 1 y quién es beta 1? Vamos a ver. La norma que dice modelo equivalente de bloque de esfuerzo. Por eso de eso sí me acuerdo de nuestro famoso bloque de Wiener en concreto armado. Muy bien. Pero déjame decirte que ese bloque hay unos cambios frente a la fibra de carbono. Y vamos a ver justamente acá. El capítulo 10.2.10 indica que los términos alfa 1 y beta 1 son parámetros que definen un bloque de tensión rectangular en el concreto equivalente a la distribución no lineal de tensión. Si el aplastamiento de concreto es el modo que va a controlar la falla antes o después de la excedencia del acero, alfa 1 y beta 1 obviamente pueden tomarse como los valores asociados con el bloque de Wiener, que era 0.85 para cada uno. Eso solamente si que ocurre el aplastamiento del concreto como modo de falla predominante. Obviamente, no es la falla frágil la que nosotros estamos propiciando, sino una falla dúctil. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en este modelo que es clásico, que es el modelo de Homestead, ¿me entiendes? Cuando el concreto alcanzaba su estado de aplastamiento, era donde nosotros usamos justamente estos valores de 0.85 para alfa 1 y para beta 1, y ya aparecían las formaciones que nosotros conocemos
dentro de nuestro curso de concreto armado, ¿no? Porque el concreto había llegado a su estado último, hasta acá. Ya se había aplastado, por lo tanto, ¿me entiendes? Cuando el concreto llega a su estado último, lo reemplazamos por el famoso bloque de Witten, ¿no? Y ya todo era resuelto. Pero ¿qué pasa cuando el concreto no se aplasta? Digamos, la fibra llegó, ¿me entiendes? Hasta su estado último y el concreto tuviese que encontrar acá, o acá, o quizás acá. No sabemos, ¿me entiendes? Ahí, cuando la deformación del concreto se encuentra en este paso, cuando la fibra ya está llegando a su estado último, yo no puedo utilizar el bloque de Wine como un bloque equivalente de esta gráfica. Porque el bloque de Wine solamente sirve cuando se ha encontrado el aplastamiento del concreto. Acuérdate eso en curso de concreto armado. Solo se utiliza para eso. En este caso, no se puede utilizar el bloque de Wine. Entonces, se propone un nuevo bloque equivalente para los casos en que todavía no se ha alcanzado el aplastamiento del concreto. ¿Cuál bloque, profesor? Si bajamos, dice, si se produce una ruptura del FRP, una delaminación de concreto o un desprendimiento del FRP, el bloque de tensión de Wine no dará resultados precisos. ¿Por qué? Porque si ha ocurrido ese desprendimiento o esa falla, ¿me entiendes? Es más probable que todavía el concreto no haya alcanzado su estado último. Entonces, es imposible proponer un bloque de Wine en este estado de la deformación de mi concreto, porque no estoy aquí, estoy acá, en algún punto estoy. Entonces, te indica que se puede utilizar una distribución de tensión no lineal en el concreto o un bloque de tensión más preciso apropiado para el nivel de deformación alcanzado en el concreto en el estado límite último, ¿no? Entonces, nace un nuevo bloque, ¿no? Entonces, ya autores han propuesto justamente esta equivalencia, porque obviamente aquí acuerda que el concreto no es lineal, es un estado no lineal, por lo tanto se va a proponer un bloque con parámetros de beta 1 y alfa 1, ¿no? No voy a entrar a fondo a estas ecuaciones, pero digamos son las fórmulas como se han encontrado cuánto vale beta 1, cuánto vale alfa 1 en función de un E'(S), ¿no? Como usted puede ver aquí. De esta manera, yo encuentro con esta gráfica que ya es conocida por todos ustedes, quién es el F sub E, el acero, el concreto, teniendo en cuenta este alfa 1 y este beta 1. Por lo tanto, si tengo la fuerza en compresión de mi concreto, ahora sí conozco ya estos valores, conozco beta 1, conozco alfa 1, conozco FC y conozco B. Tengo la fuerza del acero en compresión, la tracción del acero y la tracción del FRP. Nuevamente, para el acero en compresión conozco a este señor y conozco a este señor. En tracción conozco a este señor y conozco a este señor. Para del FRP solo conozco a este señor. ¿Quién no conozco nuevamente? La pregunta, ¿no? Queda conmigo en cuenta quién es este señor y quién es este señor. Muy bien, se limitamos a dos variables, ¿no? La propuesta que yo hice, el cambio que yo hice, ¿me entiendes? En vez de proponer un bloque, una profundidad del C, porque yo puedo haber propuesto esta profundidad y yo tomé en cuenta hacía un equilibrio de las fuerzas y tenía que estar encontrando el área de la fibra, perdón. Lo que se trató de hacer fue esto que usted puede ver acá. Como la variable a conocer es la área de la fibra, entonces vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos para que se encuentre este parámetro, ¿no? Dejando todo en función de este parámetro. ¿Cómo es eso, profesor? Veamos. Acá te dice cómo se llama, como la variable no definida es el área de la fibra, la cual puede ser determinada mediante un proceso de iteración, ¿no? En donde la variable iterativa será justamente la profundidad del eje neutro. Vamos a dejar todo esto en función de C con el único fin de encontrar cuánto vale el área de la fibra, ¿no? Muy bien. El capítulo 10.21 te indica claramente de que la profundidad del eje neutro C se encuentra satisfaciendo simultáneamente las siguientes ecuaciones, estableciendo así el equilibrio de fuerzas internas y compatibilidad de deformación. Y aquí presten mucha atención. Esto que está acá, todos nosotros lo hemos visto desde el curso de concreto armado, lo único que estamos agregando es ¿quién? A la fuerza de la fibra, ¿no? Si tú das cuenta, todas las fuerzas están en función de C, porque estamos partiendo desde las deformaciones unitarias, los esfuerzos y luego las fuerzas. De acuerdo que esas deformaciones unitarias dependen, dice C, que hasta ahora no conozco. Por lo tanto, si yo despejo acá y libero a la fibra de carbono, que también depende de C, voy a tener toda esta presión que está acá, que también depende de C. Si tú te das cuenta, el beta 1 depende de C. ¿Por qué el beta 1 depende de C? Tú me dirás,
Si yo reviso la fórmula del beta 1, tengo acá, tengo la deformación del concreto. Y la deformación del concreto, acuérdate, líneas arriba, que también depende del C. Acá está. Entonces, las deformaciones unitarias ya dependen del C. Por lo tanto, ¿me entiendes? Cuando yo despejo el área de la fibra, el beta 1 depende de C, el alfa 1 depende de C, el esfuerzo del concreto depende de C. Todas estas variables dependen de C. Y ese también depende de C. Entonces, me faltaría otra ecuación donde también encuentre el área de la fibra de tal manera que genere una igualdad con cierto margen de error en una iteración, en una programación, que lo que yo justamente usé justamente es el while, ¿no? Eso lo voy a mostrar más adelante. Esta formulación, que todavía la voy a mostrar también líneas abajo, tiene que ver con el cálculo del momento. Aquí, en vez de igualar fuerzas, ahora igualo momentos, ¿acuerdo? Como decíamos en concreto armado, cojo un punto, pivot, como por decirlo así, y empiezo a sacar los momentos debido a las fuerzas del concreto, digamos, del acero en tracción, del acero en compresión, de la fibra, y lo igualo a mi momento último, que es justamente mi momento externo, y también voy despejando y encuentro justamente esa área de la fibra. Pero también variables que dependen de C. Esto lo voy a mostrar más adelante. Depende de C, depende de C, depende de C, depende de C. Al final todo depende de C. Bueno, o gran parte, ¿no? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué genero justamente esta ecuación que está acá? Si yo tengo dos áreas de fibra, como ustedes pueden ver acá, tengo dos áreas de fibra, uno por un camino A y uno por un camino B, es de esperar que estas áreas sean iguales. Entonces, si yo le doy esta formulación, que esta área de la fibra encontrada por el primer caso, le restara el área de la fibra encontrada por el otro camino, debe dar, pues, como mínimo, o debe estar por debajo de un error que yo voy a asignarle, quizás sea el 5%, el 3%, no sé, o sea, yo como digamos, como diseñador propongo un margen de error. Entonces, si es que está menor ese margen de error, digamos que la solución ya fue encontrada, ¿no? Creo que los que hemos trabajado con cierta programación entendemos esto, ¿no? Cuando tenemos dos cantidades que son iguales, la restamos, nunca van a terminar de ser iguales, es imposible, pero sí se puede sacar a cero la resta. Entonces, tomamos el valor aceptable cuando está dentro de un margen de error que nosotros le proponemos. Entonces, ese justamente es el camino que yo he tomado. Entonces, pero para ello, pues tú me dirás, profesor, conozco todo, pero hasta ahora no me ha hablado de quién es este señor. Claro, este señor te lo voy a mostrar justamente ahorita, ¿no? El factor de reducción de resistencia también existe para la fibra de carbono, también hay, ¿me entiendes? Tiene esta formulación, el capítulo 10.7 lo indica acá claramente, que existe un factor de reducción para lo que es la fibra de carbono, que va a depender de la deformación de la acero en tracción, como está acá, y obviamente que debe estar cuidado de lo que dice el ácido para que sea dúctil, ¿no? Ahora, esto de acá, ¿me entiendes? Nosotros ya lo conocemos por nuestros temas de lo que es los conceptos de concreto armado, que deformación a flexión de una viga normal, ¿me entiendes? Sin fibra de carbono, obviamente tiene que cumplir los lineamientos del ACI para saber si no son en transición, en compresión o en tracción, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como depende de las deformaciones, obviamente también va a depender de este C que tengo acá, ¿no? Por eso que esta deformación que castiga al momento último para pasarlo al momento nominal, también está en función de C. Y eso se puede ver justamente acá, ¿no? Y para la fibra de carbono, el factor de reducción que propone la norma en el capítulo 9.1 por temas digamos, de incertidumbres en estos sistemas es de 0.85, ¿no? Eso lo pueden ver con más profundidad en este capítulo, por qué lo propuso de esa manera. Entonces, ya tengo todos esos datos, cuando yo itero todo, encuentro el valor de C, ¿no? Ya hemos encontrado el valor de C, y simplemente pues aplico encontrar nominal, el momento nominal resistente a flexión, pero con FRP, con sistemas de FRP, y es lo que tengo acá justamente, ¿no? El capítulo 10.210 te indica cómo hacer o cuáles son las formulaciones que hay que tener en cuenta para encontrar la resistencia nominal de la sección con FRP, por eso que lo llama MNF, donde toma en cuenta lo que es el bloque del acero, bueno, la contribución del acero en tracción, la contribución del acero en compresión, si no quieres simplemente lo eliminas, y la contribución del aporte de la fibra de carbono, ¿no?
Como acá, yo ya conozco todo, porque ya conozco el C, y si conozco el C, indirectamente conozco el área de la fibra, ¿no? Que estoy proponiendo. Entonces simplemente encuentro el momento nominal, ¿no? Entonces, ya se encontró el momento nominal, entonces simplemente verifico la capacidad de demanda, el ratio de demanda-capacidad de cuánto puede aumentar ese momento nominal cuando está reforzado en comparación cuando no estaba reforzado, ¿no? Entonces, eso acá lo voy a encontrar en el capítulo 10, 440, ¿no? Y luego la parte de servicio que le voy a explicar ya con el ejemplo que le voy a mostrar más adelante, ¿no? Entonces, hasta aquí todo este recetario, espero no verlos, hemos abrumado mucho con esto, pero ya habiéndoles mencionado ya este recetario, estos pasos, siento que va a ser un poco más factible que me entiendan cuando empiece a aplicar esta hoja de cálculo que les estoy mostrando más adelante, ¿no? Yo voy a tomar como ejemplo esta, este modelo que ha sido desarrollado en el TAS versión 20. Entonces, es un modelo convencional, no voy a entrar a tallar acá acerca digamos, de sus análisis, porque no es el fin, pero yo digamos que estoy analizando qué sucede con esta viga, ¿no? Yo quiero, digamos, trabajar, verificar este tramo de viga que está acá en rojito, ¿no? Quiero analizar esta viga, ¿no? Es una estructura cualquiera, digamos, la que tú puedes tomar, lo puedes tener en cuenta, y yo digo, ¿no? Voy a ver qué sucede con esta viga, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta viga que yo tengo acá, nace de esto que yo tengo acá. Esto fue un bloque de un polideportivo en cierto lugar, no voy a decir el lugar por respeto a las personas, pero es un polideportivo, es un plano, este fue, obviamente está construido actualmente, está siendo reforzada, también está siendo reforzada, pero digamos, tiene esta arquitectura que ustedes pueden ver acá. Luego, esta arquitectura, en algún momento determinado, fue diseñado, como ustedes pueden ver acá. Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, hacemos. Entonces, esta viga que está acá, la viga 3 es la que yo voy a tomar en cuenta, ¿no? Es de 25 por 65. Y es una viga que tiene esta distribución que está acá. Es la viga 3, donde tiene en la parte central, en la parte de tracción, 4 fierros de 3 cuartos, y en la parte superior, 2 fierros de 3 cuartos, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Bien, esta viga que está acá es la que yo voy a tomar como ejemplo para que se logre cerrar la idea de lo que vimos en, en la explicación del recetario que les acabo, o de la guía de diseño que les acabo de mostrar. Quiero saber qué sucede con esta viga. ¿Requiere reforzamiento? ¿No la requiere? Y si la requiere, ¿qué hacemos y qué procedimientos vamos a seguir para lograr saber si es que mejoramos o no la capacidad a flexión en este tramo central de la viga, en este tramo central de esta viga, ¿no? Entonces, para ello, me apoyo de esta hoja de cálculo, solamente requiero los datos, la viga de su base, su altura, su recubrimiento. Tengo que tener en cuenta los aceros reales, el acero en tracción, son 4 fierros de 3 cuartos, lo voy a agrandar un poquito para que se pueda ver un poco mejor. A ver si lo puedo hacer acá. Ya. ¿Ven? Entonces, es 4 fierros de 3 cuartos en la zona en tracción y 2 fierros de 3 cuartos en la zona en compresión, ¿no? Requiero los aceros reales, con eso, como tengo los datos de las estrellas, pues puedo sacar incluso de manera exacta cuánto vale el peralte efectivo y el D' de la parte en compresión, ¿no? Pues eso ya no es tan, digamos, llamativo ahorita, ¿no? Estos los datos del material de mi concreto, ya los tengo, como pueden ver acá. Otras propiedades como la expresión última de concreto, la expresión siguiente del acero, que son propiedades que estamos acostumbradas a trabajar, ¿no? Con ello, yo primero tengo que encontrar cuánto vale el momento resistente a flexión de la sección que existe ahorita sin reforzamiento, ¿ya? Solamente quiero encontrar cuándo es ese momento que resiste. ¿Puedo encontrar el momento resistente, profesor? Claro que sí, porque tú tienes la sección de tu viga. Y acuérdate por tu curso de cuánto que cuando tú tienes tu sección de tu viga, puedes encontrar cuánto vale el momento resistente de esa sección. Claro que sí. Con esta información que tenemos acá, ¿no? Ya no vamos acordando, ¿no? Me quiero el área de acero, la fuerza de fluencia y todos estos datos acá, y lo puede encontrar, ¿no? Obviamente esta tiene un procedimiento que no voy a entrar a talla porque son cursos ya que hemos llevado en concreto armado, pero con el factor de disminución que será 90 encuentro el momento nominal. O sea, esa viga en esa sección central con el acero y con la dimensión que tiene, aguanta 26.16 toneladas fuerza por metro, ¿no? Y un momento estoy castigando con el 0.
9 tiene una resistencia a fricción de 23.54. Esa es la resistencia existente en esta viga, ¿sí? Yo voy a campo, estudio, digo, ¿sabes qué? Esta viga te aguanta 23.548 toneladas. Muy bien, cuando se hace una verificación, una inspección, se hace todo un procedimiento, tampoco voy a entrar a taller en eso, pero me di cuenta que en esa parte central tiene un momento último de 26.15. ¿Qué cosa me doy cuenta con eso rápidamente? Que el momento último, o sea, la demanda en sí está superando a la capacidad de la viga, porque la viga solamente me está aguantando 23.5. Y yo estoy encontrando un momento último, debido a mis combinaciones, debido a la demanda, a la exigencia de 26.15. Si yo saco los cálculos de los ratios, me doy cuenta que está por encima del 100%. Por lo tanto, esta viga necesita ser reforzada de alguna manera. Como digo, puede ser cualquier tipo de reforzamiento. Yo en este caso estoy asumiendo o voy a tomar en cuenta el aporte de la fibra de carbono, ¿no? Para, para ese motivo, pues empiezo a tallar ya lo que hemos visto en nuestra guía, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones generales para el diseño? Acuérdate, hablamos de un límite de reforzamiento. ¿Te acuerdas? Que, si bien es cierto, requiere ser reforzada, pero quiero saber si puede ser reforzada con fibra de carbono o no. Había que cumplir este límite de reforzamiento. Por lo tanto, yo creaba, ¿me entiendes? Digamos, hay un momento existente, claro, que es 23.5, que lo hemos encontrado acá, justamente eso es lo que soporta mi viga, pero yo requiero una demanda, ¿no? Que depende de esta combinación de 1.1 mdl, 0.65 dml. Entonces yo solamente lo que he hecho es generar una combinación, lo voy a dejar más acá porque me interrumpe, genero una combinación, perdón, genero una combinación, acá está, genero una combinación, donde lo tengo acá, ¿no? Que es este que está acá. Generé una combinación donde justamente me indicaba la normativa, ¿no? 1.1 de todo lo muerto, 0.65 de lo vivo, ¿no? Quiero saber cuál es el momento ahí. Si yo aplico, me doy cuenta que el momento, en ese caso, es de 17.10, ¿no? Que lo tengo acá, ¿no? Entonces sí me doy cuenta, sí, que el momento existente pues es mayor al momento de carga muerta que había, por lo tanto, pues sí, cumple los límites de reforzamiento, por lo tanto, sí me permite ser reforzada con fibra de carbono. Por lo tanto, pues ya empiezo a tomar en cuenta las propiedades técnicas de un cierto fabricante que uno puede, digamos, ubicar. Y bueno, estos son, digamos, valores que yo estoy tomando en cuenta. No voy a entrar a tallar de dónde lo saqué o de qué proveedor fue lo cual yo lo usé, pero son propiedades que no están siendo afectadas por el tema de exposición ambiental. ¿Te acuerdas que hemos hablado de ese tema? Entonces, estos valores de la fuerza de tracción última del FRP de la deformación por rotura tienen que ser castigadas por los temas de exposición ambiental. Y como esta viga es interna, pues yo estoy, porque acuérdate que la viga estoy tomando de acá, estoy tomando de acá esta viga interna es de un ambiente X, una viga interna que no tiene exposición, digamos, tan agresiva al medio ambiente por estar, digamos, en una ubicación interna, por lo tanto, pues uso el 0.95, ¿no? Perdón, uso el 0.95 como les indiqué líneas arriba. Por lo tanto, pues ese es el factor que va a castigar. Entonces me salen las nuevas esfuerzos últimos y esfuerzos últimos que voy a usar para mi diseño en esta ocasión, ¿no? Listo. Con eso ya tengo las propiedades. Ahora, ¿qué hacíamos? Hay que recordar, ¿no? Encontramos cuánto vale la deformación inicial en el instante de colocar el FRP. Entonces ya yo tengo que saber cuánto vale el momento de agrietamiento, cuánto vale mi esfuerzo de tracción de mi concreto. Y bueno, este momento por servicio que te indique que solamente era por carga muerta nada más. Yo regreso al programa, me apoyo de eso, digo solamente por carga muerta, encontré acá un valor, yo le llamé WIP, y era 17.53. Este es el momento solamente por carga muerta, más no por carga viva. Entonces, este 11.53 o 54 lo tengo acá, lo comparo con mi momento de agrietamiento, ¿no? Con las fórmulas que ya hemos visto en la guía, ¿no? Y sí, y me doy cuenta que es mayor. Al ser mayor, pues la sección está agrietada. Y si está agrietada, pues yo sé que tengo que usar esta fórmula de acá. Por lo tanto, me sale este valor. Si tú te das cuenta, es muy poco. O sea, incluso se puede despreciar tranquilamente que sí, pero quería tomar el trabajo para que veas cuál era la aplicación justamente de esa deformación en el sustrato de concreto al momento de colocar la fibra de carbono, ¿no? Cuando tú ya tienes esto
que está acá, hay que proponer, ¿no? Porque, ¿cuántas capas le puedo colocar? A qué me refiero con capas? Porque acuerda que acá puedes tener una capa, o dos capas, o más capas, de acuerdo a lo que tú requieras, de fibra de carbono, ¿no? Obviamente estos espesores son en milímetros, son mínimos, por eso que ni se ve, ¿me entiendes? O digamos algo tan grueso, ¿me entiendes? En este gráfico que estoy grabado así para que se entienda, pero yo puedo proponer unas capas de fibra de carbono para saber, ¿me entiendes? Cuál es, digamos, digamos, el resultado final. ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo regreso a la guía, me había olvidado algo de decirte, cuando hablamos de la deformación por desprendimiento de mi fibra de carbono, había esta fórmula que estaba acá. Y esto que está acá depende de un parámetro que se llama n. Y n es el número de capas de la fibra que tú estás proponiendo. Pero como yo todavía no sé cuánta fibra tengo, a ese es el único valor que yo le tengo que yo sí me atrevo a proponerle. Voy a ponerle 2 capas de fibra de carbono. Yo itero todo al final, porque acuérdate que lo que yo hacía al final era qué cosa, iterar, iterar esto que está acá. Profesor, ¿y cómo lo ha iterado? Bueno, te voy a mostrar en esta ocasión cómo lo hice, ¿sí? Voy a abrir acá la hoja de cálculo en MatCat y no quiero que te asustes un poquito, porque sé que es un poco tedioso quizás para los chicos que no estamos acostumbrados a la programación, pero esta es la ecuación que yo sé, pudo haber sido más corta, quizás sí, yo no soy experto en programar, pero digamos que fue la manera en la cual yo la encontré, ¿no? Si yo lo reduzco, ya te vas a dar cuenta que esto que está acá, pues es algo grande, ¿sí? Es algo grande, usé toda una programación apoyándome de la hoja de MatCat, que me permitió a mí poder encontrar cuánto vale el bloque, la profundidad del eje neutro, tomando en cuenta esos parámetros que dependían de C, ¿no? Acuérdate que estos parámetros dependen de C. Beta 1, alfa 1, F'C, todo dependía de C. Entonces había que hacer una iteración con white y hasta dándole un margen de error. Yo le propuse que sea hasta que el error sea de 0.001, entonces traté de ser muy fino, y me lo solucionó, dándome que era 11.59. Entonces, después de que yo ya iteré todo eso, ya lo, digamos, ya lo reformulé, encontré que en verdad, pues, ese bloque, digamos, o digamos, esa profundidad para ese número de capas digamos, y para esa condición, pues era de 11.69. Con este C, yo ya tengo todo. Pues acuérdate que todo dependía de C. Si yo encuentro la profundidad la profundidad del eje neutro, ya encuentro todo. Encuentro cuánto vale la deformación de mi concreto, cuánto vale la deformación del FRP, cuánto vale, ¿me entiendes? Cuál es el modo de falla, encuentro las deformaciones unitarias de cada una de ellas y empiezo a hacer el paso a los esfuerzos, ¿no? Como ya encontré las deformaciones, porque ya sé cuánto vale la profundidad del eje neutro, pues encuentro mi esfuerzo en la zona de tracción, la real, con el valor de C correcto, el esfuerzo de la zona en compresión y el esfuerzo en la fibra de mi carbono, ¿no? Y ya ahora paso a hacer el bloque equivalente, porque me falta encontrar cuánto vale el esfuerzo en el concreto. Entonces, como ya tengo el C, ya sé cuánto vale el beta 1, ya sé cuánto vale el alfa 1, y tranquilamente puedo hacer mi compatibilidad de fuerzas, ¿no? Tengo la fuerza en compresión para mi bloque equivalente, perdón, para mi bloque equivalente, para la acero en compresión, para la acero en tracción y para la fibra de carbono. Sin embargo, acá, obviamente, pues, mi única incógnita es cuánto vale esta área de fibra, ¿no? Como yo ya conozco el C, posiblemente, pues, resuelvo las ecuaciones nuevamente y encuentro cuánto vale la área de fibra mínima. ¿Por qué le pongo mínima? Porque ese es lo mínimo que tú requieres, obviamente. Para este caso, yo requiero como mínimo 2.781 centímetros cuadrados de fibra de carbono. Profesor, ¿ahí termina? No. Recuerda que cuando tú encontrabas el área de acero en tu curso de concreto armado, ¿qué hacíamos? Yo no trabajaba con esto. Tenía que pasarlo a varias comerciales, ¿no? Entonces, algo similar acá, ¿no? Yo voy a encontrar el área de fibra. Yo tengo que proponer cuánto vale un cierto ancho comercial dentro de las, digamos, de las especificaciones técnicas del fabricante. Y proponer, mire, yo tengo un ancho de 25 porque mi viga es de este 25, entonces con el espesor que te doy y con las capas que tú me has dado, pues puedo saber, ¿me entiendes? Cuándo es el área de la fibra, ¿no? El espesor, la capa y número de capas. Ah, ya. 5.10. ¿Estoy por arriba de lo que requiero? Sí. Sí, porque yo como mínimo requiero 2.78, pero ahora, proponiendo un ancho de 25,
con el espesor que me dieron y con número de capas, pues logro alcanzar 5.10, que sí, es súper arriba de lo que yo requiero como mínimo, y no hay problema, ¿no? Entonces, con esta fibra ya real, porque yo voy a poner, ¿me entiendes? Que me dé, ¿me entiendes? Dos capas de ancho de 25, con este real, yo puedo encontrar cuánto vale el momento nominal resistente para saber cuánto puede aumentar esa área de fibra de carbono, la capacidad o la resistencia de la viga que en un inicio estaba fallando. Bien, encuentro con esta ecuación, encuentro que ahora el momento nominal con la fibra de carbono es 31.43. Antes era, ¿cuánto era? ¿Te acuerdas cuando medíamos con la envolvente? Era 26, ¿me entiendes? Con la fibra, o sea, este es el momento último, 26. Sin la fibra era como 23, si tú te acuerdas. A ver, hay que regresar acá para que te des cuenta. Sin la fibra era de 23. Hasta acá. El momento último era de 26, por ese motivo necesitaba ser reforzada. Sin la fibra era de 23. Con la fibra, asumiendo con las ecuaciones que hemos visto hacia ahorita, con la fibra llegó a 31. Por lo tanto, cuando comparo, bueno, el momento nominal, mejor dicho, el resistente llegaba a 28. Si yo comparo los ratios nuevamente, bajé de 100.11% al 92.44%, que es, digamos, es un ratio aceptable, ¿no? Por lo tanto, la fibra mejoró la capacidad de flexión de esa sección que estaba requiriendo un reforzamiento porque la demanda era mayor a la capacidad en este tramo central, ¿no? Por lo tanto, con las ecuaciones que te he explicado, con la ruta que te he explicado, pues llegamos a ver que sí, que la fibra, digamos, cumple la función de mejorar la capacidad final a flexión, ¿no? ¿Qué pasa con la de servicio, profesor? Bueno, obviamente, pues la norma te exige que también tienes que verificar el estado de servicio, porque obviamente no me sirve nada reforzarla. Nunca pasa un evento y vengas y solamente por temas de servicio la fibra empieza a fallar, cosas que no se busca, ¿no? Obviamente, me dan los límites de servicio para el concreto en servicio, perdón, para el esfuerzo en tracción en servicio y para el acero, perdón, y para el FRP en servicio, ¿no? Me dan estos límites que están en las normas. El concreto no debe superar el 60% del F1C, el acero el 0.80 del FY y la fibra de carbono el 0.55 del FFU, que es el esfuerzo último de mi fibra de carbono, ¿no? Con esta combinación que también está en la norma, el MS, que yo lo tengo acá, el MS, en acá BBS, tengo el 1742, que es el momento de servicio, ¿no? De la suma de los muertos más lo vivo, ¿no? 1742, ¿no? Pues esto obviamente encuentro un bloque de profundidad nuevo porque tengo que resolver otras ecuaciones, tengo que resolver otra profundidad de bloque neutro, ya no es tan grande como el anterior, pero digamos también me exige hacer una cierta programación, ¿no? De encontrar el nuevo bloque equivalente, pero para el estado de servicio. Para el estado de servicio, ya no para el estado último, sino para el estado de servicio. No es tan grande, pues encuentro un nuevo bloque, una nueva profundidad del eje neutro, ¿no? ¿Por qué? Porque con esa profundidad del eje neutro yo puedo encontrar obviamente cuánto valen los esfuerzos en ese estado. Y me doy cuenta que sí, que el esfuerzo de servicio del acero cumple, el esfuerzo de servicio en el concreto también cumple, y el esfuerzo de servicio del FRP también cumple, ¿no? Entonces, por temas de servicio, estamos bien, ¿no? Por temas, digamos, en el estado último, nos damos cuenta que la propuesta de las capas, con el ancho y con la metodología que hemos estado hablando hasta este momento, pues nos damos cuenta que sí, ¿no? Que sí está cumpliendo la función de mejorar la resistencia, que justamente es el objetivo de la fibra de carbono. Si bien es cierto, ese tema es amplio porque se hablaría de qué pasaría con la ductilidad, qué pasaría si la fibra fuera expuesta en los extremos, qué pasaría si hubiera una inversión de momentos, qué pasaría si fuera para una columna, o sea, para un nudo, obviamente es más extenso, por eso que la norma tiene varios capítulos que abarca flexión, cortante, envías, columnas, nudos. Entonces es un campo muy grande, pero es que yo, menos en este tiempo, darles un panorama a través de este webinar que espero que haya sido de su provecho, que puedan entender más o menos cuál es la ruta, cuáles son las normas, cuáles son los conceptos principales y cuál es la manera de cómo uno podría trabajar, ¿no? Esta es un procedimiento, ¿me entiendes? Que yo bueno, no me atrevo a decir que, digamos, que le he dado forma de acuerdo a lo que he ido aprendiendo en distintos lugares. Digamos que he creado mi propio material de tal forma que sea guiable, que sea resumida y que sobre todo sea entendible para cada uno de ustedes, ¿no? Eh, Hasta aquí mi presentación, chicos. Gracias por su atención. Quiero darle pase. Muchas gracias,